Bienvenidos, ¿cómo están todos? Estamos en Nos Cogió la Noche. Hoy es martes. Ni te cases ni te embarques. ¿Usted sabía eso? Usted. Ella se quedó pensando porque estaba pensando casarse en un martes. Ay, no, qué ¿Por qué no en aburrido un un martes. Ay, no, martes Martes no. con Sí, desayuno. no. Le creo más fácil un miércoles que ya uno se siente como en ambiente. La ya. mitad de la semana. Sí, En pero ambiente. no un martes, uy. ¿Estás No. segura? Sí, total. Ay. Doer, usted me tiene una noticia hoy que sí, esa sí me parece, pero buena. De todas las que usted tiene, hay una que me encantó, pero ahorita. Esperemos que entren más televidentes aquí para que vean esa súper noticia de Doer. Hombre, Lina Moreno y yo estuvimos como muy juiciosos. Vamos a ver que esto no haga bulla. Sí, precisamente va a ser bulla. Va a ser la bulla. Muy bien. Bueno, estuvimos pues como escuchando ayer Germán Mendoza, el famoso cuento este de Petro de la expropiación. Hombre, el hombre dice que no va a expropiar, pero que sea a lo grandes. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿en qué momento, qué se considera grande? Eso. Exactamente. ¿A partir de cuántas Entonces, cuadras o usted puede hectáreas? decir, 10 cuadras para el hombre podría ser en la presidencia mucho. Podrían ser 100 o 200, queda esa duda grande. Sí. Sobre todo, Nacho, porque es que hay muchísimos territorios, muchas cuadras y en muchos territorios de nuestro país en donde se sabe que hay muchísimas hectáreas de tierra, pero entonces ahí sí las personas empiezan a preguntarse, entonces, si yo no quiero vender, llega el gobierno y me dice, venga, que es que yo le voy a comprar. Obviamente él lo aclaró muy bien en su entrevista, que hay personas encargadas, peritos y personas que están obviamente empapadas del tema para hacerlo, para ponerle el precio a esas tierras. Eso es como cuando, por ejemplo, en la ciudad de Medellín se va a construir una obra y pasa precisamente alguien evaluando y dice, vea, por aquí va a pasar esta obra, usted está como en la mitad, los precios están evaluados en tanto, en esto se les va a comprar. Es más o menos así, mejor dicho, o vende o vende. Ah, sí, claro. Sí, el gobierno. Por eso, pero eso se hace con las obras. Por ejemplo, el otro día Sí. estaban quejando los habitantes de que les estaban pagando muy poquito, pero igual hay Por que eso, vender. pero por eso. ¿Y qué días que viene acá, Germán? El 22. de El febrero. 22. Muy bien. Que explique su propuesta. Ese día no Sí. estoy yo aquí, ese día les tocará a usted preguntarle muy bien porque sí, hay una teoría en el mundo que dice que los minifundios en última instancia no terminan beneficiando. Porque son tan pequeños que no alcanzan a tener la productividad que se espera. Hay tierras en Colombia que sí son muy improductivas, ¿para qué decir que no? Sí. Demasiado improductivas. Pero entonces más bien se debería, digamos, Nacho, como una propuesta, como hacer unos planes donde esas personas se vean, digamos, como, no sé si es que la palabra obligación a todo el mundo le molesta y a todos nos molesta, pero sí que propusieran proyectos productivos en los cuales se generara empleo y obviamente sirviera estos terrenos para la agricultura, para crecer la despensa que quiere que sea Colombia. Eso es lo que él dice, pues que por eso es que se haría esto en los grandes terrenos, de ir a comprarlos de esta manera. Entonces, más bien, en vez de llegar como de esa manera, a los mismos propietarios decirles, mire, vamos a hacer esto en tanto impuestos y en tanto esto, dependiendo de la cantidad de mano de obra que usted empiece a producir en sus hectáreas de tierra y el producto que saque para beneficiar la economía. Algo así. Lo que uno se pregunta, Lina, es ¿por qué estas personas que tienen esas tierras improductivas no las han puesto a producir nunca? ¿Por qué siempre han estado ahí? Acuérdese que el otro día hacían un cálculo de que más o menos había casi 2 hectáreas por vaca en algunas zonas. Gente que tiene unas 4 vacas y el resto son potreros improductivos y no los tienen ahí. Por lotes eso. de engorde. Es decir, tiene que venir alguien a decirles, venga, haga algo. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque de pronto, como O no hay porque la no les es presión, productivo, porque no Exacto. lo ven necesario. Yo frente a esa propuesta veo, pues no sé, no estoy como muy de acuerdo, es porque lastimosamente en este país en muchos casos nos hemos encargado de subsidiarle todo a todo el mundo y por eso es que la gente no sale adelante, porque es que si usted llega, está bien de que hay que ayudar,
Sí. pero tampoco decir de que le vamos a regalar una casa, de que entonces le vamos a dar una tierra para que la trabaje, porque es que también el que tiene esa tierra seguramente trabajó muchos años, no sabemos si fue que se la dejó el papá de herencia, entonces que lleguen de un momento a otro y le digan le vamos a quitar la tierra porque es que estos de allí lo necesitan más, que esos que están allá también trabajen para poder tener eso. Pues porque es que lleguen de un momento a otro y le digan, no, Liliana, es que usted ya no puede tener esto, porque es que qué pesar la persona que está allí, y porque la persona que está, es que a mí también me ha costado y he tenido que trabajar mucho para tener lo poco que tengo. Entonces, incluso, Pero es que no es creo poco, que lo del es que foro... no es poco, Liliana, son Sí, no. extensiones muy grandes. Y además, Pero no es, aún y no es así- gente que no tenga tierra. Y yo creo que hay que aclarar que no es que se la vayan a quitar. Ajá. No, sí, o sea, obvio. se compra, se le compra, Estado se la evalúa compraría. y porque Pero es que lo Pero es compran que porque de esa quieren manera, aumentar sinceros, el valor del eso, impuesto. Seamos que es sinceros, muy normalmente preocupante. cuando se venden esas tierras, e incluso ha pasado acá en Medellín, muchas personas llegan y le dicen, vale, vamos a comprar este lotecito que usted tiene acá para construir el tranvía de la 80, por así decirlo. Pero normalmente lo que le ofrecen a usted por eso es nada. Y o vende o vende. Entonces usted va a tener que rebajar el precio de su tierra porque otra persona decide que es así. Eso a mí me parece muy injusto, porque usted no le va a decir, no, es que lleguemos a un acuerdo o es que miremos, pues no sé. Pues No, yo recuerdo, uno de Nacho, que los- aquí cuando Jorge Vélez era superintendente de notaría de registro, que estaban en ese tema de recuperar los baldíos, de recuperar tierras improductivas, se mencionaba ese tema. Vamos a poner que la gente que tenga tierras improductivas tiene que ponerlas a producir. Eso. Eso se hace, o que entonces las entreguen. Y eso se lo escuchábamos a alguien que pero ni no. siquiera es de izquierda. No, pero Jorge Vélez dijo una cosa muy distinta, es decir, lo que planteaban era aquellas tierras que sean improductivas, se les coge el predial y se les pone duro. Es que es- Total. Listo. Jaja, usted la tiene de adorno, entonces págueme predial duro. Es que Póngala a incluso- producir y su predial va a ser el que paga todo Nacho, el país. pero, no, pero eso ya es incluso otro de cierta, cuento. no, pero es que de cierta manera, y eso quedó claro como en el audio de la entrevista, que él manifestaba de unos impuestos muy altos para esas personas que tienen esa propiedad sin utilizarla, y fuera de eso también haciéndole seguimiento a los que tienen tierras productos del narcotráfico, porque él lo manifestó. O sea, es que hay una cantidad de hectáreas que están siendo únicamente utilizadas para el narcotráfico, que no la tienen los campesinos, sino que lo tienen personas pues que hacen vandalismo a diestra y siniestra en el país. Ahí, en esa parte, le pongo un chulito bueno. Que le quiten las propiedades, como dice Liliana, no es justo, porque si yo me las he trabajado toda la vida, pues tampoco es para regalárselas al otro que no lo ha hecho. Pero yo creo que es más bien como de escuchar las propuestas sin llegar a señalar o a dictaminar como algo que ya se hizo o va a hacer. Yo, como siempre, no estoy de acuerdo con Yasmín. ¿Qué cosa tan... No, Yasmín, Hágale. porque eso es un antecedente bastante duro, sería un antecedente muy difícil. Si empiezan las cosas ahí, tranquilamente pueden llegar y esa industria tan, entonces no me sirve, expropiese, expropiese. E ir acabando Me lo que ha gusta más pasado. el camino que Germán y yo algún día analizamos en el anterior programa. Listo, usted esta tierra no está produciendo nada. Venga, pague mi Los impuesto. impuestos, es que de Póngala esa a manera lo producir para podría que me hacer pueda él. pagar. Esa me parece una vía que puede generar trabajo, A eso me refería genera muchas ahorita, cosas. sí. Adicionalmente, se requiere de un apoyo estatal para poner a producir las tierras. ¿Qué quiero decir? No subsidio ni nada de esto, pero venga, queremos hacer una despensa. ¿Qué va a pasar con todos los alimentos? Estamos generando Claro. capacidad Los de tratados de exportación, libre comercio. carretera, Y además, los libres Nacho, comercios. O sea, ¿qué vamos a hacer? Póngala a producir, Y es que pero de ¿para cierta qué? manera, no, y de cierta manera lo que él también manifestaba era no tener la dependencia únicamente del petróleo, sino de hacer el fortalecimiento en el agro para poder ser esa potencia en exportación de productos Sí, pero del eso es una campo. utopía que ya, y yo le diría al señor Petro, lástima que ese día no va a estar aquí, le diría, usted leyó la historia de Fidel Castro, que él mismo se fue a sembrar caña y a montar todo su país con base en la caña, y qué pasó con esa revolución de la caña de azúcar. No le dio, No dio resultado. no le dio. Lo que pasa es que como tenemos una experiencia tan desagradable con eso de los subsidios, que terminaron los más ricos beneficiándose de subsidios de agroingreso seguro, y al final a los pobres, que era ese que se suponía que les iba a llegar, eso no pasó. Pues sí, obviamente hay que defender la propiedad privada, Nacho, eso sí es claro. La gente es dueña de sus cosas, pero sí sería bueno que hubiera un mecanismo para que la gente o la ponga a producir o A mí algo me encantó pase. eso, a mí me Esa encantó eso. sí, claro. esa. En positivo. Claro, porque es que porque uno sabe que no todas las personas que tienen esas extensiones son personas que han trabajado toda su vida, sudado, pues, no, personas que heredan y tienen muchos negocios, tienen mucho dinero y les parece muy agradable mirar así y ver que todo lo que se ve es mío, y con las 4 vacas que yo le decía.
Sí, hay mucha gente que tiene muchas extensiones de tierra haciendo nada. Eso no es justo tampoco, pero bueno, son de ellos. Pero eso sí, paguen lo que deben pagar, porque es que eso es atesorar y acumular y más riqueza y ayudarles a los que realmente estén dispuestos a poner a producir el campo. Pero si son para fincas de recreo, fincas ganaderas, que no producen nada, pues a mí me parece que los gobiernos y el Estado se debería entrar a ver cómo sí producen y volvamos a hacer esa despensa de la que usted hablaba. Pero el antecedente de los subsidios sí, lamentablemente, fue desastroso. Don Libardo me dice, qué pena Nacho, pero Petro no dijo expropiar, dijo que aumentaría el valor del predial para aquellos terratenientes que no ponen a producir la tierra para que les duela y la tierra baje el valor y así el Estado la compraría para fomentar la industria agropecuaria. Don Libardo, sí, tranquilamente dijo eso, pero es que tampoco pues, se puede poner entonces a libre albedrío del gobierno cargas impositivas para todo el país. O sea, entonces cuando menos piense usted en su casa, porque el gobierno dijo, le voy a cobrar más predial. Sí, porque es que en su casa viven 2 personas, allá pueden vivir 6. Y le voy a cobrar lo que el gobierno quiera también. Nacho. Sí, no, le estoy contestando a Don Libardo. No, pero digo yo que eso que está proponiendo fue lo que usted dijo que era lo que había que hacer. Sí, no, precisamente, pero entonces hay que hacerlo de, pues, o sea... Pero es que Nacho, yo estoy también de acuerdo con que se le pongan aumentan el impuesto, entonces ya entra el Estado a ofrecer también lo que quiere. Entonces esa es la otra cosa. No puedo pagar el impuesto y me toca vender porque es que así no tengo con qué pagar y el Estado me está ofreciendo un dinero que mi tierra no cuesta, como suele suceder en la gran mayoría de casos, donde por horas o por X o Y circunstancia el Estado es el que compra y no ofrece en lo que está evaluado realmente. Bueno, el debate queda abierto. Lo que sí es cierto es que pienso yo, y con las personas con las que logro hablar de vez en cuando, esto puede ser una política muy sana para el país, para producir más, pero ¿vamos a producir para qué? Para que bajen los precios, para que baje el tomate, la cebolla, etcétera, y para que cada vez los agricultores estén más empobrecidos porque no les da, ya que la materia prima, los abonos, los fertilizantes son costosísimos. O sea, esto es una cadena que pienso yo que hay que analizar mucho más. ¿Vamos a producir para qué? ¿Para exportar? ¿A quiénes? ¿En qué puertos? ¿Con qué vías? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos algunos productos muy exitosos en Colombia de exportación, flores, el aguacate está creciendo considerablemente, en los llanos la palma africana, árboles, cantidades de la alianza reforestación. del agro que se firmó en el Carmen, pues para hacer la producción masiva de Por eso, productos. entonces yo pienso que, hombre, sí, pero ojalá que lo analicen muy bien, porque esto es una cadena bastante complicada. Sí, señor. Y de todas maneras, pues las cosas deben ser claras desde un principio, porque lo que usted acaba de decir, si eso se va a hacer con estas tierras, o es el plan o la propuesta que tiene el señor Gustavo Petro, pues el día de mañana que no vaya a ser con otras cosas, porque las mismas empresas también tienen terrenos grandes para poder ampliar sus plantas de producción más adelante. Claro. Usted se imagina, usted tiene demasiada extensión, no se va a poder correr, no se va a poder ampliar, porque el resto de la tierra yo se la voy a comprar. Y por otro lado, diría yo también, qué pesar, pero es que en Colombia se ha perdido la vocación agrícola, o al menos en Antioquia. Ayer hablaba con un cafetero y me decía, Nacho, se nos están yendo todos los trabajos a trabajar en las 4G, tienen unas mejores condiciones salariales, bueno, etcétera, etcétera. No, se está acabando la vocación de grandes o de agricultores, no de grandes, sino de agricultores. Pero es que, Nacho, no hay una política tan clara en cuanto al agro y sobre todo en cuanto a la seguridad, la salud y toda la protección que se le debe dar a los campesinos, a los agricultores, y para nadie entonces ya es atractivo quedarse trabajando en la tierra, pues porque dirán, es mucho trabajo sabiendo que en otra parte o me voy para la ciudad o hago otra cosa y gano dinero más fácil. Pero ¿quién es el dueño de la tierra? Pregunto yo. O sea, ¿son esos agricultores pequeños o son grandes empresas o grandes grupos económicos como los dueños de la caña de azúcar, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que allá ya no se consigue sino caña? Entonces allá se presenta maíz, soya, sorgo, lo que usted quiera. Y ahora usted no encuentra sino caña. Cuando Nacho preguntaba que producir para quién, yo creo que hasta para nosotros mismos, porque cuántas cosas no tenemos que importar ahora. Sí. Qué bueno que no tengamos que comprar a Ecuador ni a ningún otro país productos que aquí se pueden producir.
A mí me parece que sería bueno apostarle al campo y eso no es una idea solo de alguien de izquierda o derecha, eso ha sido una idea de todos, o al menos todos lo plantean cuando están en campaña, después se les olvida. Y el tema del campo es reforzar el tema de seguridad, pero también reforzar proyectos para que valga la pena quedarse en el campo. Y yo le insisto, Lina, en eso de que quién es el dueño de la tierra, porque el campesino raso no es el dueño de nada. Él vive en una casita y le trabaja a los que son dueños de la tierra. Esos campesinos no tienen. Ellos son jornaleros, que no tienen seguridad social, que no tienen salud, que les pagan cada 8 días en viven del diario. Pero deberían tener una ley que exija a quienes los emplea que las tienen que cumplir. Jubilar. Exactamente. Pero vuelve y caemos en el mismo asunto. La misma cosa, pero... O sea, vuelvo y digo, qué pesa no estar ahí, porque le diría yo que eso es un cuento populista. O sea, vuelve y mire, ¿dónde se está comiendo, dónde se están muriendo nuestros agricultores? En la intermediación. Sí. O sea, ¿cuándo vamos a mirar la intermediación? ¿Cuándo vamos a mirar las vías? Mira las invitadas que tuvimos hace poquito. O sea, vuelvo e insisto, me parece una buena idea. Tierra improductiva debería tener unos impuestos más altos. Y pienso lo otro, defendiendo a los que tienen grandes tierras, seguramente no la han puesto a producir porque es que no es rentable ponerla a producir. Si no la estarían poniendo a producir porque estarían tapados de la plata. Sí, es cierto. Entonces, sí, eso póngale la firma, Germán, si no estarían tapados de la plata. Es que uno con tierra, y entonces yo sé que el negocio está ahí. Nacho, hay muchos que tienen muchas tierras que están tapados de la plata y no les interesa, porque con lo que tienen es suficiente. Listo, entonces póngales el impuesto, los presiona a que siembren y listo, y se le va perdiendo el valor. Nacho, pero es que echa la ley, echa la trampa, pues son dueños de grandes extensiones que se les da comenzar a repartir y poner una parte a nombre de la esposa, las otras a nombre de los hijos. Entonces echa la ley, echa la trampa. Como para recibir subsidios, por ejemplo. Exactamente. Usted lo ha sí, dicho. Duber, perfecto. Definitivamente lo que sí le digo es, Colombia es un país que ya no es rural. El 70% o más de la población vive en los cascos urbanos. Colombia ya no es un país de ruralidad. Y cada vez más campesinos con 1, 2 cuadras, 3, 1 hectárea, cada vez la tienen que pelear más porque les pagan muy mal sus productos. Eso sí, vaya a comprar un almacén de cadena y tranquilamente es mucho más del doble del momento en el que... Lastimosamente nos estamos olvidando del campo, que es finalmente lo que mantiene las grandes ciudades. Entonces estamos dejando eso de lado y estamos solamente pensando en los centros comerciales, en las vías, en las grandes autopistas de la ciudad, y lo que realmente nos pone a producir lo que mueve la economía, que es el campo, eso sí lo estamos dejando de lado. Don Gustavo Adolfo, no es improvisación y no es estar sembrando miedos. Estamos discutiendo en esta mesa de trabajo ya una propuesta concreta que es bien interesante. O sea, perdónenme, es que entonces para eso son las propuestas y no todos los candidatos están tirando propuestas. Es que a veces, entonces uno no puede hablar porque aquí don Gustavo me dice que estoy... No estoy... Es una propuesta y la estamos analizando. Don Germán está de acuerdo. Y cada uno tiene su postura, también, Liliana y yo pensamos que de pronto hay que ir más allá, que hay que entender eso. Mire qué tan bueno, con las propuestas, esa es la democracia, sentarla, discutirle. Yo no estoy diciendo, no voten por Petro porque no va a expropiar a... No, jamás estoy diciendo eso. Nunca lo dijo, además. No lo dijo. ¿Qué estoy diciendo yo? Qué bueno esa idea y estoy de acuerdo con el señor Petro y con los otros candidatos que seguramente van a hacer lo mismo. Van a decir que hay que... Pero ¿será que el problema es ese? El problema no está más allá, en mi gran cuestionamiento, en la intermediación. Mire, también hay un cartel hace muchos años, el cartel de la urea. La urea se conseguía en Ecuador a 20.000 pesos y aquí costaba 100 o mucho más un bulto de 50 kilos de urea. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todos estos que manejan todo esto? Eso es lo bueno de la democracia. Me encantaría que en esta mesa siguiéramos hablando de esos temas y que trascendiéramos del proceso de paz, de si esto, no, qué bueno, venga, ¿cómo vamos a poner a producir este país? ¿Para qué vamos a producir? Nacho, además porque es que hay varias propuestas de reforma agraria. Es bueno una propuesta que al menos se ponga a la gente a hablar. Pero sí vale la pena aclarar porque escuchamos la entrevista y habla de una propuesta, pero nunca habla de expropiar. Y entonces acuérdese que ya la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, ojo con decir cosas que no ha dicho la gente, porque es que terminamos acolitando a las personas que quieren desinformar. Si el tipo no dijo que va a expropiar, pues no digamos que va a expropiar. No sabemos qué va a hacer si llega a ser presidente y ni siquiera sabemos si va a ser presidente. Pero lo que sí debemos ser claros es que la propuesta es de los impuestos y de que poner a la gente a que produzca la tierra que ya está improductiva. Sí. Y hay que aclarar, Nacho, para todos en la mesa y para todos los televidentes, que yo me imagino que el señor Petro no está pensando en las señoras que vinieron aquí el otro día que venden sus
Las de San Cristóbal. No está pensando en ellas. Sí. No está pensando en una señora que tiene una parcelita, ni dos cuadritas, ni nada de eso. Terrenos. Los pequeños campesinos, los pequeños agricultores, sino en personas que tienen extensiones gigantescas de tierra haciendo nada, que las hay. Y todo el mundo lo sabe. Obviamente, el señor Petro insiste en respetar la propiedad privada y eso se tiene que respetar porque es propiedad privada. Pero sí buscar mecanismos para que esa tierra no esté ahí haciendo nada. ¿Cuánta gente se diera lo que fuera por poner a producir una parcelita y los productos? De parcelita en parcelita se produce mucha cosa. Claro. Es a esos grandes terratenientes de tierras improductivas a lo que el señor Petro se está refiriendo. Y vuelvo y le respondo a mi televidente, es como lo que decíamos ayer aquí en la mesa de trabajo. Entonces la solución está en traer más policías a Cali, a Medellín, a Bogotá. No, pues, o sea, entonces lleguen, no, es que yo les prometo esto y la seguridad, pero no, eso va más allá y es lo que uno tiene que cuestionarle a estos candidatos. Venga, señor, pero usted está pensando en la distribución, en los insumos, listo, repártale esta finca grande y désela a 50 campesinos y vaya, compre presente de los insumos, carísimo, vaya, saque su producto. ¿Para dónde? Se la entrego ya. Esa finca no va a empezar a producir a los 2, 3 o a los 4 meses. Se demora en crecer la matica, en tener todo el proceso, en fin. O sea, eso es lo que queremos escuchar de ellos. Están bien las propuestas, pero venga, profundicemos un poco más a ver si logramos entender. Lo más sano, Nacho, es esperar que el señor Petro venga el 22, sí, señor, que ojalá no nos vaya a fallar, y le digamos aquí, señor, explíquenos cuál es su bendita propuesta para que no especulemos más. Y profundizar, y profundizar, y profundizar. Y lo que más me intriga a mí es de dónde van a sacar la platica, porque el próximo gobierno o encuentra petróleo o despide a medio gobierno. Va a encontrar la olla raspada. O sea, es que aquí 3 alternativas, vea. O se descubre más petróleo, o se rebaja la nómina del Estado. Desde los congresistas hasta toda la cantidad de entidades ineficientes que tenemos. Eso seguramente es la que no va a pasar. Y la última, que yo siempre he tenido estas preguntas, aquí se las voy a dejar para que ustedes se las hagan. Y la última, le toca subir el IVA, porque ya no puede cargarle más impuesto a la empresa, entonces suba el IVA al 21. Es de la única manera que el próximo gobierno va a ser operativo. Pues de resto no va a tener operatividad. ¿Sabe, Nacho, que sería tan buena la idea de los congresistas? Porque es que a nosotros desde hace rato nos vienen diciendo es que nos tenemos que apretar el cinturón y este año sí que nos vamos a tener que apretar el cinturón y el otro año, y la misma historia, y usted lo acaba de decir muy bien. O sea, hay una cantidad de entidades del Estado que salen, eso mejor dicho, como que pululan, eso salen de manera instantánea. Y hay demasiados funcionarios y demasiados puestos que a la hora de la verdad, digámoslo así, a ellos no se les aprieta el cinturón, pero al resto del pueblo sí. Y eso sí es tampoco, eso no es tampoco tan justo. Debatico concluido, como a ustedes les gusta. Liliana no quedó muy contenta, pero bueno. Claro que sí, porque bueno, no, mientras tanto mañana le preguntamos a Juan Carlos Pinzón, otro candidato. Señor, mañana tenemos candidato, claro aquí sentado en la mesa de trabajo, el señor Carlos Pinzón. Bueno, Duber, hay una imagen que usted la montó aquí en este aparatejo y me tiene absolutamente sorprendido. Es el camioncito este que lleva el bus. Ah, bueno, Nacho, ¿Sí esa se la tengo, pero para más adelante. Y usted me va a decir por favor, yo quiero que me la monten rápidamente porque estoy absolutamente sorprendido. ¿El de Bogotá? Con sí. No, increíble. ¿Usted la tiene, Eso sí, él la tiene aquí. Pero enseguida se las mostramos. Más adelante les mostramos esa imagen. ¿Quién me está mostrando usted ahí? Dígale. El comentario de don William. Lea. Aquí en Holanda los granjeros tienen prioridad y todos los beneficios que quieran porque ellos saben de qué se debe autosustentar. Lástima en mi Colombia siendo un país tropical y se encuentra uno la importación de alimentos que se pueden cultivar. Lástima y todo es por la corrupción y como decía el profesor y politólogo que habló el otro día con ustedes, es como que no se va a acabar. Esa corrupción don William, no se va a acabar. Yo estoy de acuerdo con usted parcialmente. Tenemos un atraso en el agro impresionante, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que usted llega y va a ver dónde se produce un tomate. El mismo caso pasa en el sur de Francia y en el norte de España con los tomateros. Los tienen que, o sea, tienen una tecnología y producen tomate que quiebran el precio de cualquier país. O sea, es imposible competir con ellos. Sí. Es imposible competir con el aguacate de los ecuatorianos, chilenos y peruanos. O sea, ya esa gente se tecnificó. Como a la vez es muy difícil para muchos países competir con el café colombiano y con el banano colombiano. Tenemos ciertas fortalezas que se han logrado hacer durante la historia de este país. Banano, café.
vaya ponga pues a los ecuatorianos, a los peruanos, a que empiecen ya a sembrar todos café, o que empiecen a sembrar banano en Venezuela. Venezuela es dura en cacao, por ejemplo, tiene una fortaleza grandísima en cacao. Las cañas del Centroamérica, importantísimas. Europa tiene más historia, es increíble lo que se hace, y además tienen un pequeño dilema. ¿Cuál? Tienen que sembrar para el invierno. Ellos tienen sí, que, señor. o sea, somos culturas completamente distintas. Sí estoy de acuerdo con usted, en la corrupción nos está matando, los carteles también nos están matando. Aquí hay unas pocas empresas ganando mucho dinero y manejando cosas, por ejemplo, en lo del agro, con los insumos, con los insecticidas y con todas estas cosas, que es muy triste y no dejan que las cosas Pero pelecen. Nacho, mire, yo aquí pensando, son ideas como locas que me vienen en la cabeza, que hay veces pienso así como de manera loca, y aquí lo hablábamos con el tema de la droga. Lo prohibido es lo que a la gente le llama la atención. Entonces acá está prohibido los sembrados de coca, pero todo el mundo siembra coca. Entonces dediquémonos a prohibir todos los productos del agro colombiano para que empiecen a sembrar. Y legal el tomate. Para que se Tomate, antojen y aguacate, siembren. café, y verá, Nacho, que empiezan a crecer esos sembrados de legumbres. Pues sí, sería. Eso se me viene a la mente. Sí. Lo llevamos muchos años y lo he escuchado durante toda mi vida, y lo he escuchado desde hace mucho tiempo. El valor agregado, la transformación del producto en Colombia, no lo hemos podido hacer. Algún empresario chileno alguna vez hablaba con él, lo invitó a ProExport y llegó aquí y dijo, no, Nacho, más de lo mismo. Bocadillo con arequipe, y no, ya tenemos la nueva, arequipe con bocadillo. No hemos podido trascender, no hemos podido darle valor agregado. De hecho, ustedes saben la historia, esa no me la estoy inventando yo. El café soluble, ¿qué era? Cogíamos y mandábamos grandes cantidades a Estados Unidos, Europa, y aquí como le olvida, a usted le olvidan el Nestlé, y a usted ya se lo procesaban aquí, y a usted se lo volvían acá, reprocesado, por Dios, en el país, claro, había, y lo voy a decir así, me regañen, había un cuento con el Comité Nacional de Cafeteros, que no dejaban exportar, la federación, perdón, la federación no dejaba exportar, todo tenía que ser a través de ellos, entonces ninguno pudo sacar café con denominación de origen, como ahora tardíamente sí lo vemos y lo disfrutamos. Sí. No sé si usted ha probado cafecitos por ahí, pero la bolsita no de conseguir, Nacho, esos cafés aquí deliciosos. nunca. Eso no. La famosa pasilla, que era cierto que aquí nos tomábamos la pasilla, que es el café de peor calidad, ahora usted encuentra hasta en un almacén de cadena café de buena calidad, de los mismos que se toman en otra parte. Sí. Qué bueno que llegó eso. Cafés. Nacho, y mire, los mismos cafeteros tuvieron que ponerse las pilas, por eso surgió la tienda Juan Valdés, porque es que apareció una cantidad de tiendas vendiendo café y muchas veces con el producto de aquí producían esos cafés carísimos y ahí tenían, digamos que la opción. Juan Valdés, ahí está, y me parece que está otra vez como renaciendo ese tema de los caficultores. Y vuelvo y digo, porque es que yo no quiero que esta mesa de trabajo quede como que todo es malo y en este país es pésimo. Perdónenme, ¿vieron al señor gobernador anoche? Pues me tomé la Buenísimo. molestia de verlo y de creer que sí se puede, Sí, y que sí señor. se pueden hacer obras, y que sí se puede tener Con gestión. empresas del Estado, de la gobernación o empresas públicas produciendo. Sí se puede, por Dios. ¿Por qué perdemos la credibilidad? Entonces aquí todos son malos. ¿Usted vio la locución, Lee? No, Nacho, No, le voy a decir que se queda uno gratamente sorprendido. Sí, no sé si señor. Germán la vio, ¿usted la vio? ¿Qué Sí. resalta? No lo Muy vi, pero me buenos llegó el resultados. resumen que nos envió un colega. Nacho, pero venga, perdónenme que le interrumpa porque este comentario sí lo tengo que leer. De Carlos Rueda dice, penalicemos el consumo y porte ilegal de mamoncillos. Ante la propuesta de Uber de volver ilegales los productos de La canasta la familiar. canasta, pues sería bueno. Para ver si la gente se pone a... El mamoncillo Aquí tan en bueno. Londres un café de Colombia vale 4 libras. Y ayer les decía, estaba hablando con un cafetero. ¿Sí? Aquí, de Fredonia. Están exportando bien y me dijo, no, súper bien, desde que nos liberaron ya no tenemos que mandar nada, nosotros mismos tostamos, empacamos súper bonito el café, ya estamos exportando a Grecia fuertemente, siendo una economía que nadie daba un peso por él. Nacho, mejor dicho, casi que nos está tocando irnos a todos nosotros a recoger, no conseguimos mano de obra con todo Claro, vendido, mire. estamos fregados. Entonces yo le decía, bueno, pero paguen mejor. Sí, estamos pagando mejor, pero la gente ya no quiere estar todo el día recogiendo. Y yo, ay, por Dios. Y hay qué otro dilema el que no me- municipio del suroeste antioqueño, que es Jericó, que también tiene una labor muy importante con todos los caficultores porque les enseñan a presentar su producto, a mejorarle la calidad y a separarlo, el que es de tipo exportación, porque ahí los extranjeros les gusta un poco más fuerte,
y a los colombianos que les gusta como más aroma y con un poco más de sabor. Entonces, Jericó también es otro ejemplo. El alcalde de Medellín, qué persona tan buena. Es que yo no creo que el señor alcalde de Medellín, no creo que sea una persona corrupta y que esté viendo, no, está trabajando, le da la cara a la gente. Tal vez falla en obras de infraestructura o en cosas que mucho nos gusta ver, pero está haciendo la tarea, le está dando la cara al crimen, está arreglando un montón de cosas como nos lo prometió para este año. Ya empezamos a ver la ciudad cómo se mueve, así sea cosmética, pero se está viendo, nos va a quedar una ciudad bonita. El gobernador, ayer excelente. Sí, señor. Porque yo me quedé súper, pues, con un optimismo impresionante de todas esas obras y todo lo que él dice. Yo, pues, aquí le preguntamos a su secretario de Infraestructura, pues, ¿de dónde saca tanta plata? No sé, pero todo está caminando. Entonces, sí se puede, sí tenemos, porque decir que todos los dirigentes de este país son malos sería una vergüenza. El señor de Bucaramanga, si sea polémico, es alcalde, también está metido dándole. Y deben haber alcaldes muy buenos en las 1000 y pico de poblaciones que tenemos en Colombia. Nacho, a mí me parece que, volviendo al tema de los caficultores, me parece que hace falta, yo no sé de cuántos tipos de alimentos en Colombia hay asociaciones. Uno sabe que hay arroceros, cacaoteros, caficultores, no sé qué más, pero por ejemplo el tema de las hortalizas no están organizados. Esas asociaciones fortalecen esos grupos y ellos pueden pelear por sus derechos. La Federación de Cafeteros tuvo unos altibajos y todas las cosas, pero de todas formas es un respaldo grande para los caficultores. Es alguien es una federación, es un grupo que está peleando por los derechos en el mundo. Y miren lo que hicieron en el campo con las carreteras, las vías rurales. Muchas de esas vías las hicieron los mismos caficultores. Lo que usted lo mencionaba alguna vez, ninguna otra asociación ha hecho eso. A veces hasta le hacían el trabajo al Estado de las vías de comunicación en el campo para que los caficultores saquen sus productos, que se organizaran un poquito más los que producen hortalizas, por ejemplo, que se formaran asociaciones grandes y poder sacar el mercado y comercializarlo ellos mismos al mercado sus productos y no tener que depender de los intermediarios. De acuerdo con ustedes, quería la Federación de Mamoncillos, por ejemplo. Exactamente. O sea, sí, la Federación Cartel Nacional de de Cafeteros Mamoncillos hizo muchas cosas, No. pero hizo otras nefastas. de Entonces se aguacate. compró la Gran Colombiana, se compró una empresa de aviación, ninguno podía tener su cafecito con denominación de origen. Eso. En esa época eso lo permitía. El mundo se volvió tan dinámico que eso ya no se podía Ya hacer. está bien. Bueno. Pero también pasa como con las confecciones, Nacho. O sea, mire que siempre se quejan los confeccionistas de que es que le quiten como tanto sobrecosto a lo que ellos hacen, aranceles y todo lo otro. También pasa lo mismo con las personas que se dedican al agro, es quitarle tanta carga, darle más beneficios y sobre todo estimular la siembra, porque para nadie es un secreto que el campo desafortunadamente es muy vacío de mano de obra y usted lo acaba de mencionar, que no tiene gente que vaya a recoger la cosecha. Muy bien, Dube, ¿ya la tiene? Nacho, mire, Miremos la imagen pues del este día. video que sorprende, realmente es una colombianada, pero más que una colombianada, Eso es un riesgo en la vida. Ese carro cómo no se levanta adelante, Por hombre. Dios, como Sí, ese total. carro no se cae. Bueno, y entonces cuénteme la historia. ¿Ese fue que lo encontraron mal parqueado o qué? Nacho, eso fue como en la ciudad de Bogotá, al parecer como que el vehículo estaba varado y pues no encontraron como que una grúa más grande y lo montaron allí, mire. No, pues que la grúa tampoco tenía como la herramienta para arrastrarlo. Miren ¿o qué? cómo se alcanza a levantar la parte delante de la grúa cuando... No, y además pasa vean un el peso en la resalto. parte de atrás que se ve ya No, es que... Muy bien. o sea, Está Yo lo lo medio que que quisiera saber afuera. es, Dube, la mitad del bus afuera. sí, Ay, ¿por sí. qué estaba montado? ¿Porque estaba mal parqueado? No, Nacho, al parecer el vehículo como que tenía una falla mecánica y allí lo montaron. Pero es que por lo general no utilizan la grúa para arrastrarlo, no para montarlo, cuando son las Ay, proporciones. No, pues él estaba aquí. Pues, aquí todo lo Era el ampliamos. primer día del conductor de la grúa. Pero te lo juro, o sea, el que Nos dijo estamos tan... volviendo más novedosos. Ya, estamos haciendo Estamos transformando. Liliana, ¿usted qué me va a contar? Nacho, vea, yo tengo muchas cosas para contarle, pero voy a empezar hablando de una denuncia que nos hace un concejal de la ciudad de Medellín. Él es Carlos Alberto Zuluaga. Resulta que aquí yo creo que varias veces nos han preguntado, hay muchas vacantes en las diferentes administraciones municipales, ya sean de Medellín y de otras ciudades, lo mismo pasa en el departamento de Antioquia. Para eso se hace un concurso. Ese concurso lo organiza la Comisión Nacional del Servicio Civil. Resulta que entre Medellín y Antioquia hay cerca de 4.000 vacantes. La denuncia que hace el concejal es que ellos dicen que normalmente estos concursos se hacen a nivel nacional el mismo día. Para este caso se va a hacer solo para la ciudad de Medellín
el día 4 de marzo. Él dice que eso nos pone en desventaja para muchas personas que viven acá, porque seguramente muchas y miles de personas, según él, se inscribieron de otras ciudades del país para poder participar en esta convocatoria. Además menciona el concejal que otra de las irregularidades que él ve es que se le adjudicó a una universidad, se llama la Universidad de Pamplona. Él dice que ha sido, al parecer, investigada en diferentes ocasiones por concursos que ya ha hecho con estas mismas especificaciones, y por ahí me tiraron un chismecito que me lo estoy averiguando, Nacho, y es que dicen que otra de las universidades que se presentó para realizar este concurso fue la Universidad de Medellín. No se lo ganó, pero esta universidad sí tiene pensado subcontratar con la Universidad de Medellín para que sea esta universidad la que haga el concurso en la ciudad de Medellín. Él dice que, por ejemplo, 59 agentes de tránsito ya que estaban como provisionales, se les dijo que no pueden participar porque no tienen la experiencia, y según el concejal, muchos de ellos llevan más de 20 años en la Secretaría de Movilidad. Entonces él dice que al parecer hay algo turbio ahí, que no lo ve y que pide por favor a la Comisión Nacional del Servicio Civil que suspenda este concurso. Vamos a hacer una breve pausa, vuelvo con ustedes, enseguida les doy el paso para que me cuenten más información mientras ingresa nuestro invitado. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Y tenemos muy buenas noticias porque RG Colchones llega a Colombia con productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Así es, Yasmín, y por eso hay que contarle a todos los televidentes que dormir bien está al alcance de todos. Y les voy a contar dónde pueden encontrar estos maravillosos colchones. Mire, los pueden encontrar en Premium Plaza, en Florida, en Puerta del Norte, en City Plaza, en Portal de la 80 y en Plaza Imperial. Y cuando cuidas tu descanso, mejoras tu calidad de vida y al mismo tiempo la de toda tu familia. Por eso este 2018 cuida tu descanso con RG Colchones. Muy bien, vamos a dormir todos en RG Colchones. Sí, señor. RG. Y el colchoncito hay que cambiarlo, eso sí es cierto. Claro. Eso va quedando ahí todo pandeado. La silueta. Va quedando pandeado. No vaya volteándolo. Ah, no, yo lo volteo para todos los lados. Mi señora me ponen esa cada X tiempo, volteo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Sí. pero ya está pandeado. Así es. Eso no Nacho, saca los que lléveme con pesan el mucho. colchón. Y hay que aprovechar que vino RG Colchones No, y para uno, pues, evitar... entonces se queda con el colchón 10, 15, 20 años, lo utiliza para toda la vida. No, eso no es así. No. Bueno, Lina Moreno, ¿por qué nuestro invitado hoy? Ya les voy a contar, con nosotros está Alexander Zapata Izaza, él es abogado y pues yo pienso que es de esos casos que a muy pocas personas les pasa, o muchos, pero lo peor de todo es que cuando uno tiene una persona con el mismo nombre y apellido de uno, y esa persona, digamos, que en algún momento de su vida no ha estado, pues, digamos, portándose muy bien, o con diferentes actividades a las que se catalogan como normales, pues la verdad es que a veces se encuentra uno con dificultades, pero yo quiero que sea él el que nos cuente la historia, qué es lo que está pasando con una persona a la cual él está representando y por qué se presentan problemas de este tipo en Colombia, en los cuales la justicia tampoco como que procede muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, Alexander Zapata Izaza, abogado. Sí, claro, ya lo presenté. Gracias, Nacho. Gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos. El caso concreto que tenemos es del señor Omar de Jesús Correa. Sí. Ese es mi cliente. El señor viene del Caquetá, en este momento se encuentra emprisonada simplemente por tener el mismo nombre de alias Olmedo, un exguerrillero cabeza de las FARC, de la mesa de negociación en La Habana, y por el cual se compulsan órdenes de captura por terrorismo, que supuestamente ya deben estar cesantes todas, ya la debieron dejar de ejecutar, pero no. A mi cliente lo cogieron el 6 de enero en el Puente de Reyes. De este año. De este año, sí, correcto. Hace un mes exactamente, en un retén normal que hace la policía.
y como la orden de captura supuestamente no la han levantado, entonces anda en prisión, solamente por tener un homónimo. Pero venga, yo no lo entiendo. Entonces, si este otro es guerrillero, dejémoslo así ya como es guerrillero, porque esa es la palabra. Sí, señor. Si él sale a la calle y le hacen el retén, ¿también lo puede meter a la cárcel? Bueno, de las cosas, señor Nacho, que me pasó increíble de la semana pasada para acá, que he hablado con la señora Lina, es de que hoy tuve la oportunidad de hablar con el señor alias Olmedo. Me atendió hoy acá en Medellín y se preocupan por eso, porque las órdenes de captura ya deberían estar desde diciembre, ya deberían haber estado todas cesantes para ninguno y mucho menos para los de la mesa de negociación de la Mesa de La Habana. Ellos van a presentar una queja pasado mañana, que creo que también tienen una mesa de trabajo, porque se le están fallando contra las garantías procesales de ellos, que fueron los acuerdos que se habían logrado con el presidente, ¿cierto? Entonces es preocupante tanto para ellos como para mi cliente, que en este momento se encuentra en una prisión. Es lo mínimo que hacen, ¿no? Cuando uno entra y no lo pone ni huellas digitales, toda la mano y todo el cuento hasta los eso no sirve. O eso que sí. ¿O cómo fue el procedimiento que le hicieron a él? Excelente, bueno, ahí sí ya vamos a dar el desarrollo del tema. Se supone que así es, señor Nacho. El problema es de que en este país la rama judicial como que no está obrando de la manera que debe ser. Para uno lado sí va, para otro lado no va. Como le digo, las órdenes de capturas ya están cesantes, entonces no se están cumpliendo con las órdenes que está dando la prisión y los acuerdos que se establecieron con anterioridad, ¿sí? Que se sacaron en la ley 2125 y 900, que fue donde se establecieron los acuerdos y que se dijeron cómo se tenían que hacer, ¿sí? Y a partir de qué tiempo. Pero en este momento no, hay alguien que no está haciendo las cosas bien. Es preocupante, como le digo ahora que hablé con este señor alias Olmedo, él dice que también le preocupa porque él tiene que salir y más aún que él es representante de la Cámara de Antioquia, entonces en cualquier momento también lo pueden agarrar. Alexander, pero entonces ahí lo que nos deja muy claro es que el gobierno dice unas cosas, pero a la práctica, por decir algo, la autoridad que es la policía, eso lo debería tener más en conocimiento que cualquiera, porque si no, mire lo que se está presentando. Como quien dice, si no detienen a su cliente, que se llama y tiene, mejor dicho, tiene el mismo nombre y apellido de esta otra persona, la otra persona también la pueden detener. O sea, no han cesado para ellos esas órdenes de captura. No, para nada. Por eso hablaba con este señor Olmedo esta mañana y que van a exponer eso, como les dije con anterioridad, pasado mañana en una mesa que tienen de trabajo, porque es preocupante, porque entonces alguien no está haciendo su trabajo bien hecho. En cualquier momento. Alexander, pero ¿cuál es la explicación que entrega entonces la justicia en este caso? En el caso... O sea, ¿por qué se supone que él está capturado? Porque ahorita lo que decía Nacho, yo tenía la misma duda. Cuando usted llega, o es por lo menos lo que uno cree, y se supone que se hace, las huellas y demás, entonces ese tipo de cosas no se están verificando, ¿o cuál es la respuesta que usted le están entregando? Porque él ya lleva más de un mes en este momento. En el caso privado particular que se encuentra en la Fiscalía 51 de acá de Medellín, dicen ellos que no, que las huellas que ellos tienen sí son de la persona que corresponden a la imputación de cargos de terrorismo, pero son dos personas totalmente diferentes. Alias Olmedo tiene 53 años, mientras mi cliente, que tiene el mismo nombre, tiene 66 años y está en una prisión. Y, obvio, mi señor es una persona de campo, sí, es una persona arraigada en el Caquetá toda la vida, no viene a Medellín desde 1974. ¿Y lo reciben de esa manera? Y no, ni lo reciben, no lo han dejado ni venir acá porque están en el Caquetá, ya pero lo retuvieron. Explíqueme eso, ¿cómo así que las huellas coinciden las de quién con quién? Porque es que me imagino que las de su cliente se las tomaron, no deben coincidir con las del que están buscando, ¿sí? Eso. Dice la Fiscalía que sí. Ahí donde está el enredo. ¿Cómo le parece? Me dice el señor fiscal de que sí, que coinciden las huellas, entonces que para él es la misma persona, cuando son distintos completamente. Pero entonces el excombatiente, ¿qué le dijo? ¿Él va a presentarse para ayudarle a su cliente o simplemente va a velar por que le saquen como ese llamado ante las autoridades? Bueno, como te digo, la semana pasada no habíamos avanzado nada, porque es muy difícil, porque inclusive esos archivos son como clasificados, ¿cierto? Más a una persona que tiene ese rango tan alto. Ayer, de la forma más expedita, más simple, no lo creí, se lo manifesté al señor Olmedo hoy, lo encontraron un familiar del Caquetá por Facebook. Usted lo encuentra por Facebook normal, con el nombre normal Omar de Jesús Restrepo, y el señor le contestó y todo. Se comunicó con el abogado de la CAN Medellín y le dijo que por favor nos colaboraba porque había una persona encerrada por culpa de él, ¿cierto? Y que, pues, hombre, no era menester de que estuviera en esta situación este señor. Esta mañana vine, hablé con el abogado cuando me dijo, espérese un momento, y el señor Olmedo apareció.
y me dijo que me iba a colaborar y sí, me colaboró, me dio el acta en la cual se compromete con la JEP y firmó, y la que consta de que ellos sí pertenecieron al movimiento de las FARC, ¿sí? Y que se acogieron al proceso de paz con la ley 2125 y con la ley 900. ¿Cuántas entidades más conocen este caso? Bueno, casi todas ya. Ya en una semanita hemos como regado bastante el tema y ya está la Procuraduría en estos momentos, puso copias desde el jueves a la Fiscalía 51 acá en Medellín. Estamos esperando la respuesta de ellos. El Alto Comisionado para la Paz también sacó un documento en el cual manifestaba de que se estaba moviendo un homónimo, ¿cierto? Porque ellos sabían en sus actas, en sus archivos, de que tenían a alias Olmedo en su listado, mientras el otro no puede ser, porque ellos saben el paradero interno del señor Olmedo. Sáqueme una duda, ¿hay muchas personas con esta misma circunstancia en el país? Sí, señor Nacho, qué pena. El tema en este país no es ajeno solo a mi cliente. Pues ojalá fuera nada más al pobre señor. La verdad es que en este país es bastante común de que estas personas tengan, que sean homónimos de otro. Y lastimosamente que tenga pues estas peculiaridades, ¿cierto? Nacho, a propósito de la pregunta que usted hace, el fin de semana vi en un noticiero nacional un caso que digamos que es parecido, pero hasta peor, porque ni siquiera los apellidos completos coinciden. Es el caso del señor Edgar Trillos Galvis, que es un señor que se dedica a la construcción y pasó 4 años en la cárcel porque el nombre de él es parecido a Edgar Trillos Cáceres, que es un secuestrador del Tolima. El señor decía, ni siquiera conozco el Tolima, pero lo metieron a la cárcel y se supone que se tenían que simplemente la policía mirarle el segundo apellido. El uno es Cáceres y el otro es Galvis, por más que se llamen Edgar Trillos los dos. Y sin embargo, a la cárcel fue a dar 4 años. Y ahora está buscando demandar porque le causaron mucho perjuicio y dicen que no hubo ningún error, que eso ya está, que ya salió y que no pasa nada. Y tiene que andar con el papelito todo el día porque en cualquier parte lo pueden coger. Pues yo le digo a Mario Restrepo, sí hay un Nacho López por ahí. Sí, Alguna vez en Panamá me pararon y qué cosa, me iban a perder hasta el avión, porque hay un tal Rafael Ali López, yo me llamo Rafael Ignacio López Carrasquilla, y hay un Rafael Ali López C, no sé qué. No, vaya a ver, pues, y yo demuestre que no, yo no era, pues, yo soy Ignacio, no soy Ali. Bueno, me hicieron perder el vuelo, en última salí bien librado. Creo que le ha pasado a muchas personas. Un televidente le dice a usted lo siguiente: puede solicitar la prueba al juez a partir del criterio de un perito. No sé qué es eso. Por supuesto, un perito de dactiloscopia, ¿cierto? De igual a esto, Nacho, a esto es un proceso de que hay que ponerle plata y mi cliente es un señor que no cuenta con estos recursos, ¿cierto? Porque hice la averiguación y un proceso de dactiloscopia ahí vale 2 millones de pesos. Empezando por ahí, ese fue el precio que me dio, de un laboratorio bueno, responsable, porque estamos jugando con la vida de una persona, ¿cierto? La otra es, en estos momentos, como aún no he tenido el poder porque han pasado cosas en el Caquetá, entonces no me he podido referir al archivo del proceso como tal para mirar si las huellas de alias Olmedo que figuran ahí, aparecen ahí para compararlas, porque igual eso sigue siendo secreto. Pero hay otra cosa, o sea, aquí porque no vamos a mostrar las imágenes del cliente, de nuestro invitado, pues con las del otro señor, son 2 personas totalmente distintas. Y ni modo de decir que la persona que fue exintegrante de las FARC no la conoce nadie, pues porque ha salido en los avisos aquellos que ustedes sabían que circulaban hace rato. De prensa exactamente, también. Entonces pues digamos que eso también ayudaría a decir, no hombre, en realidad este señor no tiene nada que ver. Lleva un mes. Lleva un mes en ¿Cuánto cree que más va a quedar? ¿Cuánto puede Tiene durar el audiencia de juicio el 18 de abril. ¿Y esto es contrademandable? Eso le iba a preguntar. Por supuesto. Obviamente. Ese es el mecanismo que van a tomar una vez se aclare la situación. Claro, porque las pruebas que nos dio el señor Olmedo hoy son bastante importantes. Una declaración de él juramentada ante un notario en el cual dice que él es el que era cabecilla de las FARC, ¿cierto? Y que él reconoce de que el señor que hay en el Caquetá no es la persona a la cual le están indicando los... Ya me van a empezar a fregar por aquí la vida. ¿Por qué? Cantidad de amigos me molestan. Nacho, montaste una empresa de reparación. Sí, yo también lo he Ay, es que visto. ese carrito es Nacho hasta López, que algún lindo. día espero conocerlo. Ya tiene varios.
Nacho López, pero señor Nacho López, que haga los trabajos muy bien hechos, que no vaya a tumbar una tubería Para por ahí, reclamo. porque le digo que me llaman y me juegan por acá la gente pensando que ese es mi negocio. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Usted piensa que sigue complicada la cosa o piensa usted que se va a desenredar muy rápidamente? Bueno, estamos esperando hoy que la Procuraduría nos respondiera algo, ¿sí? A ver si la Fiscalía 51 le respondió el tema, ¿cierto? Concerniente, estamos esperando después de eso. Después de eso ya tenemos que seguir subiendo otras instancias superiores, tocando más puertas, porque ya en materia procesal no nos queda sino una parte. Pero venga, usted está diciendo entonces que esto podría demorarse muchos más meses. Con todas Sí, las claro. pruebas que No es de tiene. días, sino de meses. No, esto es de mes. Es posible que el señor lo trasladen para acá para su audiencia el 18 de abril. Es muy factible. Y con todas las pruebas que ya tiene. a Y Es que ahí por donde lo que está no ha hecho. raro. O sea, Sí, pues ¿para el porque sí, 18 o sea, de abril sí lo o van a sí. trasladar para dónde? mire, Para acá, para para acá. la audiencia de juicio. Es que sí o sí quieren tener a alguien en la cárcel. Sí, ¿Y si se presenta este señor qué? Pues si él se presenta El y dice, excombatiente. vea, yo soy tal persona y no es el que está allá. no hay pues él- problema, porque igual esa es la declaración que él me dio hoy, Eso. ¿cierto? El problema... Pero con eso no se puede hacer nada. Pero la justicia no lo está haciendo. Es Sí que- debería hacerse, pero es que no se hace, es que la Bueno, justicia... por necesitamos mostrar la un reforma de la resultado. justicia urgente. Sí. No, pero nos tiene ¿Y que quién seguir le paga a contando. uno ese tiempo que estuvo allá metido? Esa es en la la demanda. demanda? Esa es la demanda que le va a mete meter. el El gobierno. Estado. El Estado. Aquí el El señor Estado le tiene mete que una demanda. responder. Y El esa Estado demanda, son todos. así, ¿no? Y esa demanda, tranquilo, le saldrá en 30 años. Sí, ese es el problema. Esa es la Que le segunda. salgan yo Esa es creo la que segunda. sí. Y este señor ya tiene 60 y pico de años. 66. 66. Por eso el decreto ley de 900 y el decreto 2125 establece que se cesan todas las órdenes de captura inmediatamente se firmó ese acuerdo. Sí. Por eso la mesa que ellos van a tener pasado mañana es preocupante y van a exponer esto porque entonces ellos Oiga. están andando por ahí con órdenes de captura todavía abiertas. Perdóneme, y una vigentes. pregunta. ¿Y los cargos que tenía este exguerrillero, me imagino que eso es un prontuario gigante o no era Pues tanto? bueno, de los que tenga el señor como tal propiamente los desconozco. Los que tiene mi cliente simplemente son por terrorismo. ¿Sí? Simplemente. Simplemente. Nada más ni nada menos. Me refiero a la cantidad. Sí. Sí. O sea, puso bomba a su cliente, hizo de todo. Puso Según cuentas. bombas y también por una de miembros por ahí. Ave Dios mío. madre. Es Pues grave. hombre, esperemos que muchas personas, no sé cuántos serán los casos en Colombia en la actualidad. Pero que Son nos siga, muchos, pero son que muchos, nos, son muchos, que son nos vuelva y bastantes. nos cuente, Nacho, porque la verdad es que esto sí preocupa. Sí, pero Imagínese una sería persona bueno bien alguna como el voz señor. escuchar a estas personas que injustamente están en la cárcel. Sí. Qué pesar. Muchas gracias, hombre, por A usted habernos muchas gracias por acompañado. atendernos. Y Lina, muy pendiente. Sí, Para señor. que nos cuente. Vea, ¿Qué hace pasó? 3 años y ya por fin lo liberaron. Ay, no, Nacho, Ay, no no, diga ay, eso, no, pobre no, señor en la diga cárcel. eso. Ay, No no. le dé tanto Pero ánimo. ¿cómo funcionan Después de las nos cosas cogió aquí, la por noche, espere, Dios? verá que- Ese señor tendría que tener libertad ya. Sí. Inmediata. Ese señor tenía que tener Inmediata. libertad inmediata. O sea, no Inmediata. es la persona. Es Se pueden que- comparar las huellas y eso tiene que estar a cargo de los que están investigando, no a cargo de él. Es que ni por eso, siquiera. Se está diciendo lo correcto, Exactamente, así es. eso lo tiene que hacer es Sí, el señor. fiscal. La fiscalía tiene que Sí. coger y comparar la huella. No es el señor. Y hay un señor Olmedo que está aquí en Medellín o que es representante, candidato a la Cámara por las FARC, que también está en líos porque lo pueden coger. O sea, no Mire. tendría el señor por qué pagar ni un solo día de cárcel. Eso no se requiere ni plata, ni tiempo, ni nada, sino una decisión ya. Un falso es el colmo. positivo, Ese es el colmo. Es que Como no lo me debían quieran haber ni enredar con la siquiera. palabrita que Germán ayer, y yo me enredé, qué palabra tan flagrante. Flagrancia. 250.000 el año pasado. Sí. De esos solamente cogieron, eran 50.000 cojitos ahí en vivo y en directo. Mire. Solamente 10.000 se fueron a la cárcel. Y mire otros este que señor repetían. sin tener nada. No, por eso. Y ya está en no la cárcel. funcionan ni No. por allá ni por acá. Sí, la Hombre, justicia mire, lo está volteada, hay algo raro ahí. Lo que Es dice el absurdo. señor Celis, lo que acabo de decir yo, la carga de la prueba le toca A la A la fiscalía. fiscalía. Nada de que le cueste 2 millones, no, señor. La fiscalía tiene que demostrar que es él el que están acusando y el que tienen en la cárcel. Y mientras No al tanto, el que está en la contrario. cárcel Aguante. Imagínese. está qué sufriendo él y toda su familia. Ay, sí. Apareció Lina, muchachos. ¡Ay, qué Y resulta bien! que Lina me dice que Nacho López, reparaciones, es mi vecino. Y he tenido la fortuna de tratarlo y me ha hecho varios trabajos y reparaciones. Excelente, A la súper casa. honrado. Vea Y usted. muy responsable. Jamás te hará quedar mal. Dios la oiga, doña Lina. Pues los Volvemos carritos sí son enseguida, porque en este primer debatico se nos fue un actor importantísimo. Llegó aquí porque estaba para allá, pero ese debate, José, usted se acaba de perder. No, lo Pero vi, lo Nacho, vio. y Sí. era mordiéndome las Ay, ganas de ay, ay, participar. volvemos con ustedes.
Y yo no sé por qué, y estaba aquí en esta pausa contándoles que me encontré hoy aquí en el canal con el toxicólogo, tal vez yo diría que una de las personas que más conoce Sí, señor. de todo lo que pasa en todo este mundo nefasto de la drogadicción y del consumo de sustancias psicoactivas, el señor Hugo Gallego, y le dije que lo tenía que invitar. Me dijo, Nacho, le voy a contar un chisme y se lo amplío cuando vaya al programa. Les pagan en dólares, pero resulta que ya el negocio se está cambiando ¿A dónde? y se está haciendo en canje. Le entregan la cocaína allá en Estados Unidos y les están devolviendo una sustancia que se me fue de la cabeza, pero lo voy a invitar acá, rosada, Sí. absolutamente comprimida. Ya entendí lo que decía Quijano, que teníamos, que por qué se está volviendo la Suiza, el oriente antioqueño. Sí. Me dice él que se devuelve esto, le hacen un reproceso y lo empastillan. O sea, cogen esto y ya lo vuelven en pastillitas. Es algo rosado. 60 veces más poderoso que la cocaína. Ay, pero uy. lo vamos a invitar la ¿Y semana 60 entrante. veces más costoso también? No, porque le hacen una reducción bastante grande y están poniéndola a rendir considerable. Entonces, Qué tristeza. me dice que con él habíamos hecho un especial de drogas en la ciudad de Medellín. Me dijo que eso ha cambiado, que la cantidad de productos nuevos que hay, impresionante. Por Dios. Por Dios, narcoeconomía, y el problema es que el negocito ya está bien montado aquí. Don José Fernando Gil, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Bueno, usted sí de pronto si le hubiera hecho caso a su primo, hubiera comprado Bitcoin, pero lo había vendido cuando llegó a ese precio, porque ya otra vez va eso al Están a suelo. 6.800, Nacho. Yo no sé por qué Imagínate. hablamos de eso, porque nadie, yo no sé en Colombia quién tiene una Bitcoin, pero bueno, eso se cayó. Eso se cayó, sí, señor. Muy bien. Claro, ¿Qué sí, más sí, información tiene para Sí ha contar? caído mucho, sí ha caído más de 14.000 unidades. Más de 14.000 pesos la unidad. Oiga, mucho. 14.000 dólares, perdón. Nacho, le tengo a Falcao con dos noticias, una que es económica y otra que es deportiva. Cuente. La deportiva. En principio se pierde los partidos un mes, va a estar incapacitado un mes por una lesión que le resultó fruto del partido que jugó este fin de semana con su equipo el Mónaco. La económica se perdería entonces 4 partidos de la Liga Francesa, pero dicen que no se perdería los partidos amistosos de Colombia en el mes de marzo. La económica. La revista L'Equipe, una de las publicaciones económicas más importantes del mundo y más prestigiosas del mundo, publicó los salarios de los futbolistas en la Liga Francesa. Resulta que Radamel Falcao García es el único no jugador del Paris Saint-Germain que está en la lista de los 10 jugadores que más ganan en esa liga. Se gana $750.000 mensuales. Apenas. En otras palabras, Una bobadita. 2.625 millones de pesos mensuales. Mensual. Ay, Dios Quien mío. más gana es Neymar, que se gana 3 millones de euros, algo así como 10.500 millones de pesos. Virgen Santa. Y le siguen ya una cantidad pues, de jugadores de ese equipo, Bueno, Cavani, eso yo creo que Mbappé, también Silva, debería ser parte de la Di María. consulta esa que quieren hacer aquí en Colombia, Germán. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo usted con que los futbolistas ganen tanto? Ah, por Dios. ¿Está de acuerdo usted con que ganen más que nosotros? Y, Ay, ay. y en lo que tiene que ver con equipos, Nacho, a raíz de esa publicación y esas Pero cosas que vuelvan a son repetir, se gana exageradas. $700.000. 750.000 dólares. 7 por 3, 21, 2.100 millones de pesos. Se gana haciendo- 2.625 millones de pesos. ¿Y usted por qué pone carita? ¿Usted lo ve? Yo creo que usted le mata el ojito. Lo ve muy querido. No, ya no. Está Muy buen ocupado. Ya deportista. está Ya, comprometido. sí, ya. Y en lo que tiene que ver Toca con que el le equipo pare. Nacho, el PSG paga en promedio $750.000, o sea, el salario de Falcao. Eso es el promedio de los futbolistas del PSG. El Olympique de Marsella paga 223.000 euros. Venga, José, El saque. Mónaco, 200.000 euros. O sea que en promedio los jugadores del Mónaco, el equipo de Falcao, se ganan 200 millones de pesos. José, ¿cuál es el promedio de un salario de un jugador de fútbol en Perdón, Colombia? 700 millones de ¿Y en pesos. Colombia cuál es el promedio? 20, 30 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto es el promedio de un jugador de fútbol en Colombia? Varían bastante, Nacho. Varían Pero bastante. Habían digamos en jugadores los como... equipos top, en los equipos top, Nacional, Millonarios, De 50 Cali. a 100, 100 y pico. ¿En serio? Sí, claro. Y por ejemplo, se decía en alguna época que en Nacional los jugadores que ya hacían parte del equipo profesional, pero que estaban recién llegados, tenían un mínimo cercano a los 14 millones de pesos, algo así. Y un jugador Cosa contraria tiene- a la mayoría de equipos colombianos. ¿Y un jugador tiene vida útil de cuánto? ¿10 años? Entre 10 y 15 años. Entre 10 y 15 Depende de años la se la hacen toda para el resto de la vida, bueno. Entre 10 Sí, y se 15 manejan Son juiciosos. juiciosos, Sí, para sí, que no no jugó futbolista. fútbol. Son juiciosos. Nacho, pero aquí está diciendo que eso es lo que usted nos paga acá, vea.
Pero hace ¿Qué es lo que tiempo. pagamos en Cosmovisión? Por Dios. Nacho, y le concluyo con... No, se con pueden un dato. llorar un ratico con lo que acaba de decir Liliana, nos llorar aquí, por Dios. Son los que nos pagan en 20 años. ¿Qué más me va a Esos decir, zapatos. José? Está en No, lo Nacho, cierto. que no pude participar de la primera parte del programa, pero los estaba viendo muy atentos. Hable, tranquilo. Y No, no me tengo va a un reabrir el debate. comentario final, Chiquitico. chiquitico. Ese es el de cierre. El candidato Petro siempre ha dicho que no va a expropiar, pero hay que perseguirle bien su discurso, mirar bien su discurso, porque con lo que da a entender es empezar a recortar las libertades, que es el principio fundamental de nuestra sociedad. Y me parece que el señor da a entender que empezaría a recortar las libertades, y eso es peligrosísimo. No me van a abrir más debates, señores. Hay que esperar. Ay, Nacho, Nacho, y pero el ¿cómo 22 que estoy acá. no? Usted no va a estar, pero yo sí voy a estar. hacer aquí. Venga, Muy bien. yo le tengo una pregunta a José Nacho. Yo no sé si ustedes, no, pero no tiene que ver del tema, pero lo tengo Tranquila. que aprovechar porque él sabe mucho y nos explica mucho de todo lo que tiene que ver con economía. Se dice, se habla por ahí que se va a revivir especula. nuevamente la idea de hace mucho rato No, eso no de se va a quitarle rever. los 3. Todos los meses hay alguien diciendo que hay que quitarle 3 ceros. Entonces, eso Hay no- que quitarle no esos rever. 3, Es que exacto. no le han dado evolución. Pero entonces, mire, Nacho, hay una cosa, mire, eso lo saca. Dicen que el Banco de la República están tratando de revivir esa idea, pero también están diciendo a la crítica que hubo por los nuevos billetes, específicamente por los billetes de 100.000 pesos, que hay Yo que no darle los he tiempo visto. porque ellos tienen planeado que para el 2019 ya este billete esté más familiarizado. Entonces la pregunta es, si, Claro. si quieren quitar los 3 ceros, Mire, ¿para qué van a seguir sacando más billetes? Porque vea, el de 100.000 pesos, o sea, ese ya va a coger vuelo, porque el de 1.000 Sí. ya no va a servir para nada, o el de 5.000 no va a servir para nada. Usted no va a comprar nada con eso, Pero... por la inflación no y por le la va a dar. evaluación. Pero el venga, manejo. Pa' un vea, confite. recuerdo mucho, ¿cómo era que se llamaba este señor? El difunto congresista que era el esposo de la señora Lina Vélez, la directora de la Cámara de Comercio. Ah, sí, José Jaime Nichols. José Jaime Nichols siempre lo tuvo y uy, eso peleó toda la vida, pero desde hace mucho tiempo. Sí. Quitarle 0, 0, 0. Siempre se ha mantenido en el Congreso, se maneja muy bajo nivel, pero ha sido una tendencia, sobre todo por facilidad contable. O sea, ya cuando usted empieza, ya por ejemplo, una contabilidad ahora metiendo centavitos, sí, a veces una multiplicación del IVA da centavos. Entonces, pero yo no sé eso, si eso Prospere. es bueno. Era yo no relevante creo. también. Eso pensaría yo que da lo mismo. O sea, eso simplemente, pues, el que se gana 1.000.000 se gana 1.000, ya se La quedaría gente- ganando 1.000 pesos. Sí, pero eso psicológicamente no afecta. Yo creo que sí. Yo pensaría que no. No, uno se No, cuando acostumbra. tenemos inflaciones como la Ya. que tenemos en este momento en el país, no. Colombia sí es un país beneficiado en ese sentido porque no ha tenido que cambiar moneda como muchos otros países, Perú, no sé si Ecuador, en Argentina, en Brasil, o sea, han tenido pues, unas monedas que ya pues, son billetes de millones. Sí, o lo que está exactamente. pasando en la actual Venezuela, que ustedes lo vivieron. Germán Mendoza, ¿qué nos va a contar? Nacho, 10 años de los falsos positivos de Soacha. 19 jóvenes que fueron engañados y llevados a Ocaña por personas que les dijeron que les estaban ofreciendo una oportunidad de trabajo y al final terminaron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Ya se había rumorado el tema de los falsos positivos, pero fue allí en esa época, en 2008, cuando se destapó ese escándalo grandísimo de lo que estaba pasando. Mire, actualmente la Fiscalía dice que tiene unas 3.000 y pico de investigaciones. No se ha determinado exactamente a ciencia cierta cuántas fueron las personas víctimas de estos falsos positivos, donde estuvieron involucrados agentes del Estado, ejército particularmente. Hubo destituciones en el momento y todavía hay mucha gente que se pregunta dónde están sus familiares y no saben si cayeron en esa práctica macabra de los falsos positivos o qué pasó. Yo quiero que veamos rápidamente, Nacho, unos apartes de un documental que hizo el portal La Silla Vacía, mostrando eso, sobre el drama de las personas, los falsos positivos, es cortico, y veámoslos para que nos acordemos de ese hecho oscuro y macabro, insisto yo, que hace parte de nuestra historia, de la historia de este país. Inicialmente hubo un decreto que se conoce como el decreto Boina, que eran las bonificaciones para operaciones de importancia nacional, en la cual a miembros de la tropa se otorgaban importantes sumas de dinero por dar de baja personas reportadas como miembros de la guerrilla. Lo que no se le contó al país es que después de haber derogado el decreto se mantuvo de manera secreta una directiva
que mantenía estas mismas remuneraciones económicas por presentar personas comodadas de baja en combate. A finales del mes de septiembre se descubren los hechos de Soacha. Los hechos de Soacha develaron una realidad que ya no podía ser ocultada. Los mismos procedimientos se llevaban hasta Ocaña y cuando ya daban orden de batallón ir a llevarlos, listo, los llevábamos y se los entregamos al ejército. El Ministerio de Defensa Nacional ha decidido retirar del servicio activo, llamando a calificar servicio o mediante el uso de la facultad discrecional al siguiente personal del ejército. Dicen que van con fusiles y todo eso, y la señora durmió aquí, entonces tienen que llevársela a ella porque es guerrillera y a la... Y a mí también, si mi mamá es guerrillera, yo también, pues. Ni una gota de sangre, mírate. No, lo mataron saliendo, lo sacaron y lo mataron acá afuera. Sobre el caso de Alexander siempre se le ha pedido al Estado es claridad y justicia, de que mi mamá siempre lo decía, que se aclare que el muchacho no quede marcado como un delincuente muerto en combate. Un televidente que me pide que no diga su nombre me dice Nacho y Mesa con las buenas tardes. A propósito de los descuartizados y eso y las amenazas a diferentes personajes públicos, indicio de que la criminalidad superó a la autoridad y a la institucionalidad. ¿Dónde está la inteligencia, la contrainteligencia, los infiltrados, los bloques de búsqueda, las recompensas? Guerra perdida y adicionalmente también dónde está la justicia. Y a propósito quise leer esto porque usted tiene noticias en ese sentido que parece que no vamos a parar aquí en Medellín. Pues Nacho, realmente tengo varias noticias que vinculan estos hechos y lo que sucedió. Pues yo el lunes les di la noticia que el fin de semana había sido encontrada en el barrio Cristo Rey una persona desmembrada en una zona pues como boscosa al interior de unas bolsas. Resulta que ayer en el barrio San Joaquín, aquí en Medellín, cerca de las 8 de la noche, pues una llamada alertó a las autoridades diciendo que había un costal, habían 2 bolsas con una persona desmembrada. Las autoridades llegaron al lugar y efectivamente lograron corroborar que se trataba de una persona. En una bolsa se encontraba el cuerpo y en la otra bolsa se encontraba la cabeza con las extremidades y dejaron como unos marcos de unos cuadros allí junto a las 2 bolsas. El comandante de la Policía Metropolitana indicó hoy en declaraciones que se trata de un modo de sembrar terror y de enviar mensajes entre los mismos delincuentes. No dijo y no responsabilizó a nadie sobre estos hechos. Nos habló sobre los desmembrados de la semana anterior del barrio El Pesebre, Blanquizal. Ya con este son 7 personas que encuentran desmembradas en la ciudad en menos de 8 días, Nacho. Pero otro dato adicional. En algún momento Fernando Quijano nos hablaba de carteles mexicanos acá en Medellín y estos operan mucho como de esta manera. Y hoy justamente nos entregan un dato, Nacho, el director de Migración para Antioquia, Wilson Patiño, indicó que durante 2017 se le habían impedido la entrada al departamento de Antioquia a 30 mexicanos que precisamente tenían algún delito, que tenían algún antecedente y que de pronto podía poner en riesgo la estabilidad del departamento. Pero Nacho, que sea usted y que sean nuestros televidentes los que escuchen de boca del mismo director qué fue lo que indicó con respecto a la restricción del ingreso de estos mexicanos. Corresponde a unos ciudadanos mexicanos que en el periodo comprendido entre 1 de enero a 31 de diciembre del 2017 no se les permitió el ingreso a territorio colombiano por tener alguna información o estar registrados en bases de datos internacional o con agencias homólogas que nos dan cuenta que estas personas han estado vinculados con algún delito o pueden venir a Colombia a cometer algún delito. También tenemos allí ciudadanos extranjeros que pueden ser ofensores sexuales y la normatividad nos permite restringir el ingreso a territorio colombiano.
Pues Nacho, mire, el comandante de la Policía Metropolitana, el general Óscar Gómez Heredia, negó que en la ciudad hubiera carteles mexicanos, dice que están prendidas las alertas y que están investigando, pero que hasta el momento no se tiene conocimiento de carteles mexicanos ni en la ciudad ni en el departamento, pero me parece extraño que digan que no los hay cuando comenzamos a ver este tipo de cosas, cuando ya hay unas denuncias formales de que están acá y cuando por parte de Inmigración se dice que se está prohibiendo el ingreso a algunos ciudadanos mexicanos precisamente por sus antecedentes. O sea, se están curando en salud, pero ya están acá en la ciudad. Yasmín Ovalle, su información. Qué peligro. Nacho, le tengo un video que nos acaba de enviar un televidente y es porque se presenta un incendio en el Cerro Quitasol. Comenzó desde las horas del mediodía y todavía no se ha podido pues como controlar, y manifiestan que en algún momento tenían un grupo llamado los guardabosques del Cerro Quitasol, pero que la mayoría de las personas que trabajaban en protección de este bosque ya no están trabajando porque les adeudan muchos dineros del pago que les estaban dando pues mes tras mes, entonces no hay quien vigile ni cuide el Cerro Quitasol, y hacen pues un llamado como a las diferentes autoridades pues para que puedan controlarlo. Y mañana de pronto le podría traer como uno de los testimonios de estos guardabosques. Pero muy triste, Yasmín, que suceda esto, porque hace poco, en el mes de diciembre, hicieron una siembra de más de 20.000 árboles en el Cerro Quitasol, y esto no es nuevo. Y que de hecho... Cada año le prenden fuego al Cerro Quitasol, un pulmón del norte del Valle de Aburrá. ¿Usted está diciendo que eso es intencionado? Pues sí, Nacho, en muchas ocasiones han sí. dicho que es intencionado. Sí, incluso en muchas ocasiones sí lo hacían. Sí, fueron los menores de edad. Han estado tratando de hacer investigación para descubrir quiénes son las personas, porque al año no es que pasa una vez al año, pasan muchas veces al año. Y de hecho, porque es que esto era lo que nos manifestaba el director del área metropolitana, Eugenio Prieto, que era un esfuerzo de muchas instituciones para poder volver a recuperar el Cerro Quitasol, y que personas indelicadas estén haciendo uso pues como de la forma indebida del cerro, no me parece. Y no es que estemos en un verano intenso, Nacho, tampoco. Ese es el asunto, porque es que no hay como una cuestión. Y los cogen y no pasa nada. Son menores de edad. Nacho, y le tengo otra información del Carmen de Viboral, porque este viernes se va a reunir el alcalde de este municipio, Néstor Fernando Zuluaga, con la ministra de Cultura, con el fin de avanzar en una de las promesas que hizo el presidente Juan Manuel Santos en su visita el 1 de febrero, que prometió un teatro, y este teatro le serviría muchísimo al municipio porque se van a gestar allí diferentes festivales, como el Festival de Teatro Gato, el Gesto Noble, el Carnavalito, Carmentea y el Viboral Rock. Esta inversión sería de 7.000 millones, el municipio pondría 500 millones más el terreno, y la alcaldía, la gobernación de Antioquia pondría 1.000 millones. Vamos a ver que le cuiden. Sí, tiene buenos recursos. Mejor dicho, gestiona bien. Bueno, le cuento que Empresas Públicas pues hace un llamado de atención porque va a haber unos cierres en el sector de Robledo desde hoy a las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana de mañana miércoles. La intención es hacer una intervención en redes de alcantarillado asociadas al saneamiento de la quebrada La Iguaná. También se pretende sanear las cuencas hídricas que están atravesando el centro-occidente y noroccidente de la capital antioqueña. Entonces, eso lo van a tener en cuenta. No va a ser el único cierre. Más adelante vendrán otras programaciones que por aquí les vamos a contar, pero para que lo tengan en cuenta, sobre todo las personas que se transportan a estas horas, tanto para llegar a su casa como en la madrugada para salir a sus trabajos. Porque hablan por ahí de mantenimiento de un gasoducto, algo, un poliducto, que dicen que va a ser este fin de semana, hay que averiguar, porque dicen que va a estar cerrada inclusive la vía, que no prender candela ni nada, porque puede ser peligroso. Don José, por aquí todo el mundo dice, uy, peligroso el comentario de José, no sé de dónde saca lo de la privación de libertades. Yo le comenté ahorita y José mío, no, Nacho, yo tengo que pues decirlo. Si en alguna medida se pretende que las personas que tienen determinadas cantidades de tierra improductivas salgan de ellas, así sea que el Estado se las compre, les están privando ahí una libertad, que es tener una tierra. Usted puede tener 1 o 100 carros, es problema suyo. Es problema suyo tener 1 o 10.000 hectáreas. ¿Son productivas o improductivas? Ya es otro cuento. 1 o 100 casas. Sí, pero realmente lo que dice el señor, y eso ya lo habíamos hablado aquí, es, hombre, le voy a cobrar impuestos. Venga, usted tiene eso ahí, venga, le voy a cobrar por no hacer nada. Entonces, es lo mismo que pasa, usted tenga un lote baldío en la ciudad de Medellín, ¿cuánto vale tener un lote aquí? Me va a venderlo, ¿sí o no? Porque le cobran impuestos. Pero entonces usted considera que eso es
pérdida de libertad. Eso para mí es pérdida de libertad, Nacho, y por ahí se empieza. Y por ahí se empezó en Venezuela. Y por ahí se empezó en Venezuela. Bueno. Lili, ¿usted qué más? Le alboroto más el ambiente. Castrochavismo. Le alboroto más el ambiente. O sea, sino que, o sea, de cierta manera comprendo lo que dice el televidente, porque nosotros lo único que estamos haciendo es discutiendo una de las propuestas, ¿cierto? Pero no generar ese terror y ese pánico, porque lo que menos necesitamos es tener miedo en la hora de votar. Es analizarla, por lo menos, con argumentos y todo el asunto, más no de decir que por una elección de esas vamos a llegar al castrochavismo. ¿Y por qué no? Lo mismo, lo mismo pensaban los venezolanos. ¿Y en qué terminaron? No, y fuera de eso, porque es que a mí me parece... Perdóneme, es que el populismo al otro... No, y es que yo no soy a favor de Petro, pues, Nacho, mucho qué menos. pena, y por ejemplo, ahí con lo que dice Yasmín, que no sabemos si vamos a llegar o no, si realmente no sabemos. Pero cuántas veces, es que también yo digo que Petro ha sido muy incoherente, porque unas veces dice que tiene posturas y que está de acuerdo con muchas de las cosas que pasan en Venezuela, y en otras entrevistas dice que no. Entonces, ¿está de acuerdo con lo que pasa y tiene planeado tener un país igual de Venezuela, o no está con los ideales de Venezuela? Porque realmente a mí me parece que no es coherente con lo que dice en muchas entrevistas que le he escuchado al señor Petro. Entonces, lo que dice José puede que no sea así, pero si su ideal es igual al de Venezuela, entonces uno diría que podría pasar eso acá. Lo que pasa es que ya se sentó un precedente grave, y es que, acuérdese el presidente Santos que cuántas cosas no prometió, que no impuestos y que lo iba a grabar en yo no sé qué piedra, mármol, lo que sea, y los impuestos, etcétera, etcétera. Lo mismo las curules, etcétera. Entonces, pues la verdad es que le queda a uno, siempre nos va a seguir quedando la duda si en realidad nos están diciendo las verdades como tienen que ser, para que después no salgan diciendo como que me vengo a enterar, no me di cuenta, apenas estoy cayendo en la cuenta. Entonces, la cuestión es que uno no puede meter las manos al fuego por ningún político. Porque Exacto. es que ellos, mientras están en campaña, dicen una cosa y hablan una cosa, pero claro, con tal de obtener votos, pues no quedan mal ni con Dios ni con el diablo. Sí, pero de todas maneras, Duber, cada uno tiene una ideología. Claro, por supuesto. Y es que a eso va lo que dice José. Y a eso va lo que dice José, su ideología y su tendencia. Yo me quedo en escuchar y escuchar sus propuestas y analizar y cuestionar. Así es. Venga, que de pronto uno piensa que no es esto lo que decía al inicio del programa. Bueno, puede ser, súbale los impuestos, servirá algo quitar la tierra, pero ¿de qué sirve quitar la tierra si usted no les puedo garantizar la distribución del producto, la siembra, etcétera, todo lo que dije ahora? Hay que estar y sentarlos aquí a todos y cuestionar, ¿será que sirve devolver el proceso de paz, como lo dicen los otros? ¿Y será que entonces nos devolvemos y que lo volvemos a rehacer? ¿Y eso cómo? ¿Y eso cómo se haría? Y eso que, pues, no señores, ya no, se acabó esto y vamos a empezar otra vez desde cero y todo, habría que meterlo, o vayan ya, tienen 5 minutos para que escondan. Y ya contar, ya puede haber 1, 2, 3, 4 minutos. Todo eso es lo que tenemos que estar escuchando y tenemos que estar debatiendo. Y nos toca a nosotros como periodistas leer. Informar. Sí, ya. Nacho, lo que yo tengo que decir al respecto es que sí es interesante escuchar las propuestas de todos, pero sí sería bueno, pues a nosotros como periodistas nos toca eso, como basarnos en las cosas literales que ellos digan. claro. El otro, el de aquel, de izquierda, de derecha, de centro, de más allá, cosas concretas que digan y que lo digan aquí, que lo digan en un medio, que uno diga esto es textual y no interpretaciones, porque es que uno lanzar así como especulaciones, insinuaciones, eso queda ahí. Eso queda ahí y eso termina siendo una verdad al final porque se riega. Él nos cogió la noche y dijeron que Petro le iba a acabar con las libertades a todo el mundo. Si el señor no lo dice aquí, pues entonces apague y vámonos. Sí, no, pero nunca lo va a reconocer. Pero venga, por Germán, eso, ya me queda una duda. Y usted pone un tema muy interesante. Pues hombre, Santos dijo que firmaba en piedra. ¿Vio? Si no hubiese, y no tenemos por qué creerle no hubo suspicacia. En este momento es cuando yo digo que ya sí tiene uno que buscar qué hay detrás de lo que están diciendo Nacho, todos. lo importante es porque ellos mismos lo llevaron el panorama a esto. Por eso lo mi importante comentario. es que los candidatos nos firmen en piedra lo que van a hacer. Sí. Todos. Todos, que Eso sí firmen sería en piedra ideal. lo que van a hacer. Eso sí sería Pero muy ¿sabe bueno. cuál es la José? diferencia, Nacho, con lo que pasaba antes? Yo creo que eso sí pasaba antes, ahora no pasa. Obviamente mienten de la derecha, izquierda, centro, siempre los diré todos. Estoy de acuerdo con Duber. Mienten desde su ideología. Y en campaña eso es el deporte favorito, decir cosas que muchas veces sabemos que no van a cumplir. Pero eso no como debería lo de los ser. impuestos. Como lo de los impuestos, sabemos que eso... El que venga a decir ahora que no va a subir los impuestos, lo veremos cuando sea presidente, si queda, que los va a subir. Lo que yo digo es que como ya no nos importa a la larga, ese es un problema que tenemos muchos, que ya no hay esa sanción cuando la gente miente y se le pilla en la mentira, y ellos son tan descarados que se ríen de eso. Yo les dije mentiras, no importa, sí, me pillaron la mentira y no pasa nada.
y el anterior a ese, y todos mienten, y como no hay consecuencias, como no pasa nada, como al final los ciudadanos no pueden hacer nada porque las autoridades deberían sí cobrarles a ellos por incumplir un plan de gobierno, entonces simplemente a los políticos ya no les importa un rábano si le mienten o no le mienten a uno. Lo que yo digo es que sí, se pueden generar suspicacias, pero no lanzar de pronto esas suspicacias a unas afirmaciones, que yo digo que ahí está la diferencia. Sí, esperemos a ver con qué sale y ojalá, si lo dice aquí y lo ratifica, pues qué miedo eso, y entonces ahí se tomarán decisiones. Pero de pronto interpretar, porque es que eso es como la ley. Cada abogado y cada magistrado la interpreta dependiendo de cómo la quiera acomodar. Entonces, pero para eso son las propuestas, para interpretar y saber de qué se tratan. Y pero interpretarlo así, pero no decir que dijo esto, sin que lo haya dicho. Pero venga, Germán, yo pensaría lo siguiente, no nos quedemos en el caso de Petro. El señor Iván Duque también salió con una propuesta muy agresiva con las pensiones. ¿Y qué dijo? Claro. ¿Qué dijo? Pero Colpensiones tiene que acabar. Y Colpensiones, hay que entender y leer entre líneas. ¿Sí me entiende, hermano? Eso, aquí hay que batir a todo. ¿Y qué dijo? Que Colpensiones casi que todo el mundo debería quedar como los fondos de pensiones privados. ¿Sí o no? Habría que ya, porque el país no va a ser capaz con esta deuda. Esa es la función de uno, pues, o sea, sí, Nacho, pero, no. Entonces, este señor tiene una propuesta. Pero perdóneme, Nacho, que esa es una propuesta concreta y directa que no tiene razón a equivocaciones. Hay que convertir a Colpensiones o acabar. Es una lectura que yo le estoy haciendo. Y así lo dijo y le dio un montón de vueltas a la cosa y en última instancia se la fueron sacando. Es que esa es la función de nosotros los periodistas. Ah, no, claro. Sí, hay que hacer una reforma. Eso hay que hacer la reforma y eso es que no estaba bien un sistema con el otro. Y empezaron a escarbar hasta que la sacaron. Eso. Por Dios, entonces, pero venga, concrete. Pero hay que tenerlo ahí. Sí. Hay que tenerlo ahí. Cuando estén los candidatos los cuestionamos hasta que nos digan la verdad. Pero con las preguntas que hacemos aquí, el día que los tengamos sentados, esas son las preguntas que le vamos a hacer. Es que el problema de los políticos es que son muy diplomáticos. Entonces, claro, saben decir las cosas y lo dicen de pronto en un tono donde el pueblo no va a entender. Y detrás está para todo. Que no duela. Entonces, claro, ahí está la tarea del periodista, abrirle los ojos a las personas para que no caigamos en esas entrelíneas que dejan ambigüedades de lo que quieren hacer. Sí, lo que pasa es que desafortunadamente el arte de la política es que las personas escuchen lo que quieren escuchar y no lo que los políticos quieren decir. Y Guillermo Alfaro me dice, Nacho, para no ir lejos, con los ataques del ELN a los oleoductos y todo el desastre ecológico causado, el Partido Verde ha guardado total silencio. Pausa, volvemos con ustedes. Son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Bueno, continuamos en Nos Cogió la Noche. Antes de hablar con nuestros invitados, usted tiene una cosa muy importante que contarnos, Duber. Sí, Nacho, mire, en las últimas horas las autoridades reportaron la captura de 2 personas, 2 cabecillas, según las autoridades de la oficina. Uno capturado en la ciudad de Medellín y el otro capturado en la ciudad de Cartagena. Se trata de Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo o Cevitas, quien fue capturado acá en la ciudad de Medellín, y de su socio Martín Fernando Tamayo Cano, apodado o conocido con el alias de Martín Omao, a quien fue detenido en la ciudad de Cartagena, pues son señalados de pertenecer a la oficina y de hacer parte de la ODIN de Caicedo. Alias Lindolfo, se dice que él es exnovio de una famosa presentadora de televisión. Ella es Vanessa Peláez. Ahí tiene, Nacho, esta noticia que nos sorprende el día de hoy. Quiero agradecerle a todos nuestros televidentes. Hoy estuvieron demasiado activos cada vez que hacemos estos debates y hablamos de estos temas varios. En verdad, me encanta. Bueno. Leo todos los comentarios. Desafortunadamente no los puedo transmitir y leerlos todos al aire porque si no el programa no daría su tiempo. Gracias, todos son muy válidos. Sí.
Y eso es lo bonito de la democracia y como lo hemos dicho en muchas oportunidades, aquí en esta mesa usted encuentra muchas posturas y eso hace que sea una mesa plural y nos gusta eso. Queremos un mejor país para nuestros hijos, por eso siempre los vamos a invitar, escuchen y escuchen las propuestas de todos los candidatos, analícenlas, por favor. Eso es importante, porque aquí no les vamos a decir voten por este, voten por el otro, pero sí vamos a tratar de develar todo lo que tragar ellos... entero, Nacho. No, vamos a develar todas esas propuestas en todo el sentido de la palabra. Bueno, Lina Moreno. Llegó la hora de Forjando Futuros. Ustedes ya saben que esta sección, los días martes, pues es dedicada a hacer estas preguntas acerca de todo lo que tiene que ver con la indemnización y todo lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas, y para eso estamos en el día de hoy con Andrés Bohórquez, él es abogado de la Fundación Forjando Futuro, y también Alfredo Hernández, profesional de la Unidad para las Víctimas. Les damos una cordial bienvenida y empecemos con las preguntas de una vez. ¿Cómo se logra obtener una indemnización administrativa? Buenas noches. La reparación administrativa se logra cuando toda la documentación está lista. Y hay que aclarar lo siguiente. El gobierno tiene un presupuesto anual para reparar a la cantidad de personas víctimas que tenemos reconocidas. Sí. Ese presupuesto anual, de alguna manera, se empieza a entregar a todas las familias que tienen la documentación completa. De alguna manera, cuando el presupuesto que se tiene anual no logra indemnizar a las personas que tenía presupuestadas, pues a esas personas que tenía presupuestadas les va a corresponder el próximo año. Es un presupuesto reducido en relación al monto de personas víctimas que tenemos en el registro. Sí. Todos debemos de estar bien documentados y a la espera, como lo hemos dicho en este programa, como una fila. No hay motivo por el cual una persona que esté en una fila muy atrás, como quien dice, sacarla, porque todos tenemos el mismo derecho. Sí, es gradual y progresivo. Ok, Germán. Bueno, recuerden ustedes, amables televidentes, si son víctimas del conflicto armado, este pequeño espacio de los martes y el que es más largo de los miércoles a las 7:30, pues es para ustedes. Ustedes pueden llamar a la línea telefónica 265-7757 en Medellín, desde cualquier lugar del país, línea que está abierta para que consulten sobre su caso, cómo va su proceso de reparación, o también nos pueden escribir sus preguntas a la línea de WhatsApp 315-666-7247. Y a propósito de WhatsApp, tenemos una primera inquietud. Nos pregunta doña María Morelia, desde la ciudad de Medellín, ¿en qué va su caso? Andrés, ¿qué le podemos decir a doña María Morelia? Bueno, buenas noches para todas las personas presentes en el panel, a todos los y las televidentes que nos acompañan el día de hoy. A la señora María Morelia Jaramillo, un saludo especial a ella y nuestra solidaridad por el hecho victimizante de desplazamiento que sufrió en el año 2005, ocasionado en el municipio de San José del Guaviare. La señora María Morelia declara en vigencia del decreto 387, por lo tanto, como han transcurrido más de 10 años, a doña María Morelia se le notificó el 29 de enero del año 2018 la suspensión de la atención humanitaria. El transcurso del tiempo es una de las causales para la suspensión. También lo puede ser la superación de tener garantizada ya la vivienda y el alojamiento, lo cual generaría la suspensión propiamente de la atención humanitaria que se les brinda a estas personas que han sufrido el hecho victimizante de desplazamiento y están ya dispuestas es para el inicio de la ruta de indemnización. A doña María Morelia entonces le recomendamos acercarse a uno de los puntos de atención, a uno de los centros regionales para obtener información acerca de la ruta de indemnización, y para ello se le recomienda asistir en el mes de junio para verificar la información. Andrés, para claridad de doña María Morelia, ¿cuáles son esos lugares? ¿En Medellín dónde pueden ir? En la ciudad de Medellín puede acercarse a 3 lugares. Está el Centro de Atención a Víctimas de Palermo, cerca a la estación Acevedo. Hay que aclarar que este año el Centro de Atención de Palermo ya no existe. Se encuentra en el barrio Caribe, continuo a la terminal de transporte del norte. Bueno. Y ya los otros puntos son en el Belencito, el famoso que queda ya continuo
convento de la Madre de Laura, y está el de Cauces, que queda vía Santa Elena, por todo Ayacucho, un kilómetro arriba de la estación de policía. Esos son los 3 puntos de atención aquí en Medellín. Bueno, Alfredo, continuando con el tema de la indemnización administrativa, ¿por qué se habla de gradual y por qué se habla de progresiva? Bueno, vamos a ubicarnos en Antioquia. Antioquia tiene un promedio de 1 millón de personas víctimas del conflicto armado. La ley 1448, que es desde el 2011, si vamos a mirar cuántas personas hemos ya reparado, indemnizado de este millón de personas en Antioquia, ya llevamos un promedio de 200.000 personas. Es decir, no podríamos repararlas a todo el millón de inmediato. Como lo decíamos anteriormente, es una fila, como grado a grado. Si yo estoy en un grado primero, no puedo estar considerando que voy a estar en un grado décimo. Sí, no, es como una fila. Entonces, las otras 800.000 personas van a ser indemnizadas en su momento dependiendo de ciertas características. Entonces, es gradual y progresivo, como lo dijimos ahora, dependiendo del rubro que tiene el presupuesto nacional para indemnizar a las personas. En Antioquia ya llevamos 200.000 personas y hemos tenido una inversión de 2.3 billones de pesos en el tema de la reparación aquí en el departamento de Antioquia. Sí. Muy bien, tenemos inquietudes a través de la línea telefónica 265-7757. Nos llama Silvia desde la ciudad de Medellín. Silvia, buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, para felicitarlos por el programa. Gracias. Era para preguntarle, lo que pasa es que a mí ya me indemnizaron y a la niña del joven, pues, víctima. Pero a mi esposo no le ha llegado la indemnización, a ver por qué se ha demorado tanto. Andrés tiene la respuesta, doña Silvia. Sí, buenas noches a doña Silvia. Nos informan desde el máster, el funcionario de la Unidad para Atención a las Víctimas, que su declaración por el hecho victimizante del homicidio de su hijo fue en vigencia del decreto 1290, es decir, no estaba en vigencia todavía la ley de víctimas y restitución de tierras. Como muy bien lo informa doña Silvia, se trata de un caso donde existe un pago parcial, se indemnizó tanto a la madre, a la hija de quien fue la víctima directa del hecho de homicidio, y por lo tanto queda pendiente el pago del señor Jairo, que es el padre de la víctima directa, a quien se le recomienda acudir en el mes de junio aproximadamente para que verifique información acerca de la ruta de atención. Es probable que en el momento de la indemnización hubiese faltado alguna información, algún dato preciso sobre el padre, y por eso no se hubiese podido realizar pues, la indemnización. En tanto a la hija existe un encargo fiduciario por ser una menor de edad, es decir que cuando ella cumpla la mayoría de edad debe de acercarse a uno de los centros de atención para poner en conocimiento de la unidad de atención para las víctimas esa novedad de cambio de documento de identificación y así poder realizar todo el trámite de la indemnización. Es la información que tenemos para la señora Silvia el día de hoy. Alfredo, yo tengo una inquietud. Usted habla de que hay una fila, la gente va llegando en su orden, pero me imagino que habrá personas que les preocupe si alcanzará el dinero para tantas víctimas, porque estamos hablando en Colombia de más de 8 millones de personas que fueron víctimas del conflicto armado. Es muy costoso esto. ¿Se le garantiza hasta la última víctima su indemnización? Pues hasta el momento de hoy así lo plantea la ley. Tenemos plazo hasta el 2021 para poder indemnizar a todas las personas víctimas. Es la gestión que hace el gobierno central, de alguna manera, de gestionar los recursos para mirar la posibilidad de terminar en ese tiempo. Si no se termina en ese tiempo, pues se considerará alguna estrategia para poder reparar las personas como lo determina la ley. Muy bien, más casos que nos siguen llegando a través de la línea de WhatsApp, se la voy a repetir, 315-666-7247, la línea de WhatsApp para que nos escriban, no para que llamen, sino para que escriban su caso, para averiguar cómo va su proceso. Y le recordamos también la línea telefónica en Medellín, 265-7757. El caso es del señor Oliverio Alfonso. Andrés, ¿qué le podemos decir a don Oliverio? Para el señor Oliverio Alfonso, buenas noches, y para él también pues un saludo muy especial y solidarizarnos con él por el hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido en San Rafael en el año 2001. Don Oliverio declara en vigencia también del decreto 387 y a don Oliverio se le notificó la suspensión de las atenciones humanitarias
toda vez que él está inmerso en una de las causales, que es la generación de ingresos. Es decir, que don Oliveiro tiene como sustentar esas carencias mínimas que son las que se pretenden garantizar mediante las atenciones humanitarias, como lo son alojamiento, como lo es vivienda. A don Oliveiro entonces también le informamos que debe acercarse en el mes de junio a uno de los centros de atención para verificar información acerca de la ruta de indemnización. Nos informan que don Oliveiro tiene toda la documentación ya aportada, que no debe aportar más documentación, por lo tanto se debe acercar para verificar información acerca de la indemnización a partir del mes de junio. Y a nuestros televidentes víctimas del conflicto armado les recordamos que mañana miércoles tendremos un espacio más amplio, media hora, para que ustedes también sigan consultando sus casos, averiguando cómo va su proceso en la línea de WhatsApp que les acabo de dar y también en la línea telefónica en Medellín. 265-7757, mañana a las 7:30, de 7:30 a 8 líneas. ¿Le empiezo a contar la de cierre? Sí, por favor. Listo. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le cuento la de cierre, Nacho, y es que la verdad es que nos da mucha alegría. Resulta que en la ciudad de Medellín la alcaldía ya terminó el proceso de compra de 1.600 cámaras para 413 cuadrantes que tiene nuestra ciudad. Cada agente va a tener entonces un dispositivo por medio del cual se van a grabar los operativos, pero no solamente para constatar la operación del agente como tal, sino también para verificar que el usuario o el ciudadano se esté manejando de manera correcta cuando se haga algún operativo por parte de la policía. Pero nosotros no podemos despedir a nuestros invitados porque tenemos una llamada telefónica. Claro, Piedad desde Medellín. Piedad, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias, a felicitarlos por el programa, que es muy bueno para todas las personas que necesitamos, pues, que quien nos ayude. Mira, fue que yo hice, a mí me mataron un hijo. ¿Sí? Y entonces yo quiero a ver en qué me podían ustedes el favor de colaborarme. Doña Piedad, Andrés conoce su caso y le va a responder. Buenas noches a doña Piedad. A doña Piedad tenemos para decirle el día de hoy que si bien ella declaró en vigencia la ley 1448, o sea, ley de víctimas y restitución de tierras, al momento no se encuentra incluida. Doña Piedad, por favor, en lo posible, acérquese a un punto de atención para las víctimas para ser notificada de la resolución de inclusión. Entonces debe acercarse, doña Piedad, a un centro de atención. Muy bien. Muchísimas gracias a Andrés, muchas gracias a Alfredo, y recuerde que nos encontraremos mañana en el programa más largo a las 7:30 de la noche. Mañana el candidato a la presidencia, Pinzón, Juan Carlos Pinzón, estará aquí en nuestra mesa contándonos. No va punteando, pero es importante escuchar. Sí, conocer. Esa es la idea. Señores. Nacho, el cierre. Los salarios nacional van de 4 a 12 millones de pesos en el caso de los futbolistas jóvenes. Y existía en la nómina un futbolista de 250 millones de pesos mensuales. O sea, el recién salidito de las menores que llega allá está entre 5 milloncitos, 6 milloncitos. 4 y 12 millones. 4 y 10 millones de pesos. 4 y 10 millones de pesos. O sea, no los 50 ni los 60. Todavía no. Pero ha habido casos. Bueno, pero no, hay uno que era de 250 millones. Ah, no, pero ese Pelé. No, del Nacional. No, por eso era Pelé. Señores, Germán tiene mucha más información a continuación. No se me mueva. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias y conmigo está como siempre con toda la información deportiva José Luis Alarcón. Buenas noches, José Luis, y hablemos de ciclismo mejor. Ciclismo, la noticia para empezar la noche. Germán, con las buenas noches para usted y para todos los televidentes. La hora y paz ya comenzó el Palmira. Un antioqueño se quedó con ella y Nairo Man desafortunadamente tuvo un pequeño tropezón, pero les contaremos más adelante de qué se trata. Por supuesto, lo veremos más adelante en la sección de deportes de nuestro noticiero. Y comenzamos con la violencia que no da tregua en la ciudad de Medellín. A los 6 encostalados que han sido encontrados en la ciudad en los últimos días, se suma un nuevo hallazgo. El cuerpo desmembrado de una persona apareció también en 2 costales en el sector del barrio San Joaquín. Tenemos algunos controles técnicos que estamos analizando con el fin de establecer si corresponden a esos últimos 2 casos o es alguna otra información de delincuentes que están generando
planes de atemorizar a la comunidad. Aquí lo que buscan estos delincuentes es generar precisamente intimidación. A pesar de que se generan al interior de las mismas estructuras, lo que buscan es un control sobre la misma banda delincuencial y demostrar quién es el que manda en cada una de ellas. La Fiscalía y los jueces evalúan el grado de sevicia y en su momento pues se adoptará la pena que corresponda. Según el director de Migración en el departamento de Antioquia, Wilson Patiño, durante el año 2017 se prohibió el ingreso al territorio antioqueño de 30 ciudadanos mexicanos. Según las autoridades, estas personas tenían antecedentes. Corresponde a unos ciudadanos mexicanos que en el periodo comprendido entre 1 de enero a 31 de diciembre del 2017 no se les permitió el ingreso a territorio colombiano por tener alguna información o estar registrados en bases de datos internacional o con agencias homólogas que nos dan cuenta que estas personas han estado vinculados con algún delito o pueden venir a Colombia a cometer algún delito. También tenemos allí ciudadanos extranjeros que pueden ser ofensores sexuales y la normatividad nos permite restringir el ingreso a territorio colombiano. Millonario robo al Banco de Bogotá del municipio de Carmen de Viboral en Antioquia. Los delincuentes habían alquilado un local aledaño a la entidad bancaria y mediante la modalidad de ventosa ingresaron al banco para hurtar el dinero. Se subieron por la parte del techo, bajaron, ingresaron y trataron de no activar ese botón de pánico. Ya después de que hacen el hurto, salen y ya la entidad tiene que decir cuánto fue el monto. Estamos verificando por qué la persona o la gerente que tenía este botón no vino a la hora que sonó la alarma. Nuestras unidades reaccionaron a la madrugada, pero esta señora vino, identificó a las 6 de la mañana lo que había sucedido. Entonces, queremos con Fiscalía y con Policía Judicial recoger toda la información, queremos verificar todos estos elementos para ver realmente qué fue lo que sucedió. Y ante las preocupantes cifras de homicidios en la ciudad de Medellín, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, evalúa con la Policía Metropolitana una estrategia para enfrentar esta problemática. En Medellín, en el Valle de la Aburrá, tenemos disparados los homicidios. La primera opinión, los primeros argumentos que tenemos es que hay una pugna entre bandas y eso está llevando a una pelea por territorios y por los negocios del microtráfico. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. La empresa Tigo Une Telecomunicaciones denunció que durante el año 2017 se presentaron más de 100.000 robos de la tecnología necesaria para prestar el servicio a sus usuarios. Esto ocurrió en todo el país. Una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país denunció la cantidad de robos en la vía de la tecnología que usan para prestar el servicio. Sí, el hurto de la tecnología que nosotros tenemos desplegado en la calle es algo que ha crecido muchísimo en el 2007, más de 100.000 ataques a la infraestructura de todas las empresas de telecomunicaciones en Colombia. Realmente es algo que vemos con mucha preocupación. Tenemos un trabajo muy fuerte en conjunto con la policía, sobre todo aquí en la ciudad de Medellín, pero el asalto se ha vuelto recurrente porque encuentran en nuestros materiales una oportunidad de reventa o de hacer algún negocio, principalmente en los cables y en la batería. Aseguran que en muchas ocasiones los robos han dejado a varias familias sin los servicios hasta por 24 horas. Y el impacto que se tiene para nuestros clientes es importante. Nosotros hemos hecho un análisis de los impactos que tuvimos en el 2017 y en promedio un robo grande deja al cliente indisponible 24 horas. Eso es mucho para nuestros clientes y para el servicio que nosotros le queremos brindar. Las autoridades ya conocen la situación y se está trabajando para evitar los ataques o robos. Ante la denuncia de las directivas de la institución educativa Federico Ozanam por la presencia de delincuencia en los alrededores de ese colegio, la alcaldía de Medellín le pidió a los rectores de este y de los demás colegios que activen el plan de entornos protectores con los cuadrantes de la policía.
cuando hay este tipo de quejas, pues inmediatamente activamos una ruta de atención a las afueras de la institución que, por supuesto, nosotros como Secretaría de Educación no podemos actuar capturando personas o persiguiendo delincuentes, pero inmediatamente pues hablamos con la Secretaría de Seguridad, con la Policía de Infancia y Adolescencia y con ellos inmediatamente damos los datos y pedimos el acompañamiento a nuestros colegios, tanto a la entrada como a la salida de los estudiantes. Entonces, esa es una ruta que los rectores saben que deben inmediatamente activar, por ejemplo, con el cuadrante de la zona. Hacemos ahora un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Al menos 47 civiles murieron el martes en bombardeos del ejército sirio contra el enclave rebelde de Ghouta Oriental. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, había numerosos heridos en estado crítico, por lo que el balance podría aumentar. Este bastión rebelde es bombardeado casi a diario y sus casi 400.000 habitantes sufren escasez de alimentos y medicinas. En las últimas semanas, el régimen intensificó los bombardeos en Ghouta Oriental y en la provincia de Idlib. Ambas regiones forman parte de las 4 zonas de distensión instauradas en Siria para obtener una tregua en los combates. Los bombardeos se produjeron en un día en el que la ONU abrió una investigación sobre presuntos ataques químicos del gobierno sirio. El régimen de Damasco niega utilizar este tipo de armas. Hacemos una nueva pausa, pero ya llega José Luis Alarcón con toda la información deportiva. José Luis, ¿cómo le irá Nacional con Millonarios en la Superliga? Pregunta para completar el día de mañana. Fernando Monetti será posiblemente titular con Atlético Nacional. Ya salió la lista de convocados del técnico Jorge Almirón y tendremos los detalles después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias y empezamos con la emblemática Oro y Paz, que por primera vez en la historia se corre en nuestro país con los grandes de Sudamérica y por supuesto de nuestra tierra. Y no podía ser uno diferente. El ganador de la primera etapa, Fernando Gaviria, se quedó con ella, mientras que Nairo Quintana tuvo un percance, se cayó, pero después pudo volver a la competencia y espera que el día de mañana, puesto que salió ileso, vuelva a competir con sus colegas. Este martes inició la competencia ciclística más importante de la historia reciente del país, Colombia Oro y Paz, la cual cuenta con la presencia de las figuras nacionales más importantes en el exterior. La primera prueba fue en un circuito de 99 kilómetros, disputado en las vías de Palmira, Valle del Cauca, donde el antioqueño Fernando Gaviria se coronó vencedor de la etapa inaugural de esta naciente competencia, convirtiéndose en el primer líder de la tabla general. Nairo Quintana también participó del recorrido, pero no contó con suerte, porque faltando 5 kilómetros se cayó de la bicicleta, por fortuna sin heridas de consideración, lo que le permitió terminar la carrera. Momento para hablar de la Superliga, porque Millonarios ya está en la ciudad de Medellín, Atlético Nacional ya tiene lista de convocados, Fernando Monetti probablemente sea el arquero titular del día de mañana y el conjunto verdolaga buscará su tercera Superliga en la historia del fútbol colombiano. Mientras cuerpo técnico y jugadores de Atlético Nacional preparan el duelo ante Millonarios por la definición de la Superliga colombiana, las directivas definen el futuro de Magnelli Torres, el cual podría llegar a un club capitalino. Jorge Almirón tendrá la tarea de ratificar su invicto con el Rey de Copas en amistosos y competencias oficiales, en el juego ante el conjunto embajador para alzar la segunda Copa del año y la primera en tierras colombianas. Por su parte, Santa Fe ya hizo una propuesta formal por MAC 10 y están a la espera de una respuesta de Atlético Nacional para contar con la magia del barranquillero esta temporada. Y mientras el fútbol se prepara para la fiesta, el Atanasio Girardot y las entidades gubernamentales se encargan de la seguridad para esta competencia. Obviamente les tenemos todos los detalles de lo que tiene que ver de cómo será el operativo de logística para salvaguardar la seguridad de los aficionados en el estadio Atanasio Girardot. En términos de logística, oriental y occidental en materia de ingresos, caminantes, norte mayores de 5 años, sur mayores de 14 años. Muy importante que no vayamos a tener mañana inconvenientes. Se requiere el carnet, el proceso de enrolamiento para las personas que nos acompañen en norte y sur. Si una persona va a ir a sur o a norte el día de mañana, que el partido es a las 7:05 de la noche, es muy importante que presenten el carnet. Pero entonces ahí se pueden presentar varias cosas. Mucha gente ha ido a sacar el carnet, pero no les han dado el carnet.
Entonces les dan un voucher, con ese voucher pueden ingresar de todas formas mientras que se da el proceso de adquisición del carnet. En este momento, para todos los aficionados, para todos los hinchas, es muy importante que se acerquen al Coliseo de Combate o a la Tienda Verde. Partido muy, pero muy importante y de muchos retos para el técnico Jorge Almirón, quien inaugura el fútbol colombiano con final a bordo y ante Millonarios. Y a corregir errores. A corregir errores y, por supuesto, a ganar más con el tema de la nómina. Muchas gracias, José Luis. Todo un placer. Y a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Les deseamos una feliz noche.